Muy buenas tardes y bienvenidos a Conecta Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hablamos sobre las montañas, montañas de irresponsabilidad, las de algunos vecinos que desechan sus propios residuos generando auténticos vertederos en sitios insospechados. Está siendo testigo de ello precisamente nuestra compañera Luz Martín, concretamente en Santa Cruz de Tenerife. Adelante, Luz. Buenas tardes. En la capital tinerfeña aumentan en una decena los puntos negros de vertidos ilegales en la vía pública, alcanzando la cifra nada más y nada menos que de 28. Y este que están viendo es un claro ejemplo de ello, una problemática que no solo vemos en Santa Cruz de Tenerife, sino que se extiende más allá. ¿No es así, Pedro Santana? Pues por desgracia es así, compañera Luz. Buenas tardes a todos. Nos encontramos en un punto entre vecindario y Arinaga, en la isla de Gran Canaria, y aunque parezca un vertedero, sí que lo es, pero ilegal. Aquí en este punto los ciudadanos más incívicos han encontrado el lugar perfecto para abandonar toda esa clase de enseres que les estamos mostrando, desde muebles pasando por menaje del hogar, matrículas, productos químicos y hasta el material de construcción. Una imagen dantesca que nosotros vamos a tratar esta tarde con un experto para que nos cuente qué efectos puede tener esto a largo plazo en el medio natural de Canarias con esta proliferación que tenemos en las islas de los vertederos ilegales. Gran daño que le puede hacer a nuestro medio, y de eso también hablaremos en nuestra mesa de debate. Como también les vamos a preguntar a ustedes si hacen horas extra en el trabajo, si se las paga su empresa y si se las paga justamente. Ven. No. ¿Sí? ¿Sí lo he hecho? Sí. No, por ahora no. No. A mí me las pagan. No sé si a los demás no sé. A mí me las pagan. Por supuesto. Sí, claro. Sí, en días o en dinero. Depende de cómo sea el jefe. Pues está de muy mal. Eso tenía que estar controlado. Debería ser penado eso, ¿no? Todas las personas que hagan horas extras se les debe abonar esa diferencia, claro que sí. Yo no trabajo gratis para nadie, lo tengo claro. Todo esto y mucho más enseguida en Conecta Canarias. No se muevan. Nos vemos. Hasta ahora. Buenas tardes y bienvenidos a Conecta Canarias en el Ecuador de la semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos tratando un tema que nos afecta a todos, Iván. Así es, la desidia y la responsabilidad de algunos que efectivamente, como dice Elena, afecta a todos porque dejan la basura en lugares desde luego insospechados. Lo están viendo por mucho que se insista en ese sentido, por muchas campañas que se hagan también para recordar que esto es una responsabilidad absolutamente de todos. En distintos puntos de las islas, la policía local precisamente ha hallado y multado a vecinos y vecinas tras haber sido identificados por arrojar escombros en zonas urbanas y vías públicas. Una desidia que nos afecta a todos. Pues sí, y ya lo vemos, montañas de residuos, de vertederos improvisados por esa falta de civismo. Y de hecho es el caso que vamos a mostrarle a continuación. Nos vamos hasta la isla de Gran Canaria. Pedro Santana, cuéntanos. Así es, buenas tardes a todos. Nos encontramos en un punto entre la zona de Arinaga y vecindario, como les comentaba al inicio de este programa, donde los ciudadanos más incívicos han encontrado precisamente el lugar perfecto para abandonar toda clase de enseres. De hecho, mi compañero Kiki se los está mostrando. Al llegar nos hemos encontrado aquí estos dos sillones, menaje del hogar, productos químicos, hay también una radio de un vehículo, una matrícula, bueno, absolutamente de todo, material de construcción. Una imagen verdaderamente terrorífica que no solo está en este punto, sino prácticamente que si pasas por la carretera para llegar hasta aquí, te encuentras pequeños cúmulos de basura de estos vertederos ilegales que están proliferando en las Islas Canarias. De hecho, nosotros esta tarde vamos a estar no solo aquí en la isla de Gran Canaria, sino también con mi compañera Luz Martín en Santa Cruz de Tenerife, porque tienen una situación muy similar. Pues sí, Pedro, han aumentado en una decena. Actualmente son 28 los puntos negros de vertidos ilegales en la vía pública en Santa Cruz de Tenerife. Por eso ayer Carlos Tarife, el concejal de Servicios Públicos, anunció en Radio Club que el próximo martes se sentará en una silla en todos esos puntos negros para tratar de ahuyentar a los infractores. Hoy hablaremos con él sobre esta medida aquí en Conecta Canarias.
Vamos a ampliar esa información precisamente a lo largo del programa. Les mostraremos también algunas imágenes realmente llamativas al respecto de ese tema. Cambiamos de asunto porque hemos salido a la calle a preguntar si hacen ustedes muchas horas extras y, sobre todo, si se las pagan. Vean. Bastante. No. ¿Sí? ¿Sí lo he hecho? Sí. No, por ahora no. No. A mí me las pagan. No sé si a los demás no sé. A mí me las pagan. Por supuesto. Sí, claro. Sí, en días o en dinero, depende de cómo sea el jefe. Pues está de muy mal. Eso tenía que estar controlado. Debería ser penado eso, ¿no? Todas las personas que hagan horas extras se les debe abonar esa diferencia, claro que sí. Yo no trabajo gratis para nadie, lo tengo claro. Y ya saben que estamos en el mes de todos los canarios y de las Canarias. Vamos a celebrar lo que somos porque dentro de muy poquito celebramos el Día de Canarias, el día 30 de mayo. Y estamos en ello, estamos celebrando lo que somos cada día en Conecta Canarias. Hoy vamos a poner en valor una técnica, un juego tradicional, el salto del pastor. Y de hecho vamos a estar en la Isla del Hierro, muy pendientes, en la Isla del Meridiano. Una técnica declarada bien de interés cultural del Gobierno de Canarias. Y por eso reiterábamos, vamos a celebrar lo que somos esta tarde en Conecta Canarias. Pues así es, por lo pronto esta semana lo habrán comprobado, el tiempo sigue sin cambios muy significativos, pero todo puede cambiar de cara al fin de semana, por lo menos Adrián Cordero parece ser que a mejor. A mejor, yo diría que a mejor, bueno, al menos para ustedes que yo sé que les gusta el sol y el calor. Un poquito, sí. Por lo tanto, a mejor. Claro que sí, hombre, es verdad que yo siempre digo, bueno, el buen tiempo en Canarias no necesariamente es sol y calor, que a veces, por supuesto, al menos yo, deseamos que llueva y nos viene muy bien, pero también es verdad que, hombre, después del fin de semana pasado que tuvimos, que justo este fin de semana vaya a llegar esa ligera subida de temperaturas, que no va a ser una subida de temperaturas espectacular, y también esos mayores ratos de sol, pues bueno, lo vamos a considerar una buena noticia. De momento, seguimos en lo que yo hoy he llamado el Día de la Marmota, porque es que no nos cambia prácticamente nada, prácticamente ninguna de las condiciones meteorológicas que teníamos en los últimos días. No cambian las temperaturas, no cambia la distribución de las nubes, que siguen siendo más compactas al norte y seguimos con cielos más despejados en otras vertientes de las islas, pero en cualquier caso el tiempo estable es el que manda. Y lo quiero comprobar ya precisamente en Gran Canaria con Hanna Recio. Se nota ese tiempo estable, me imagino, compañera. Muy buenas tardes, Adrián. Pues así es, continuamos con un tiempo muy parecido al de los últimos días aquí en la isla de Gran Canaria. Hoy nos hemos levantado con bastantes nubes pegadas al norte que después durante las horas centrales han ido rompiendo y han dado paso a algunos claros. Eso sí, la lluvia sigue brillando por su ausencia. De hecho, hoy el único punto de la isla que ha recibido algo de precipitación ha sido Teror, con unos casi insignificantes 0,2 litros por metro cuadrado. Y todo ello con temperaturas muy agradables, máximas que de forma generalizada se mueven entre los 22 y los 24 grados y que solo de manera puntual consiguen superar los 25 en puntos de medianías orientados al sur de la isla. Una situación que se mantendrá con pocos cambios de cara a los próximos días, incluso con más sol el fin de semana. De hecho, el sábado y el domingo es probable que las nubes que estos días estamos teniendo en el norte del archipiélago vayan a menos y que podamos disfrutar de un tiempo muy soleado en toda la zona. Sí, desde luego, gracias, Hanna. Tendremos más sol el fin de semana, porque hoy no, ya lo están viendo, cómo seguimos con nubes bien agarradas a puntos orientados al norte de las islas. Es verdad que hoy están siendo especialmente compactas en Gran Canaria, Por ejemplo, en el caso de la isla de Tenerife, hoy tenemos menos nubosidad que ayer y con temperaturas que se mantienen todavía en valores que no son nada elevados para la época del año en la que nos encontramos. De hecho, la temperatura más alta a esta hora en el archipiélago se está dando en Tazacorte, en La Palma. Por allí sí han llegado a superar hoy los 28 grados. Y muy cerquita de La Palma me quiero ir a continuación, concretamente a la isla del Meridiano, a El Hierro. En Valverde está Mari Martín. Por allí creo, Mari, que más sol que el que tenemos en Gran Canaria.
Pues un día muy bonito, Adrián. Buenas tardes en la capital de El Hierro, en Valverde. Eso sí, con algo de viento, como resulta evidente, pero estamos disfrutando de cielos muy azules desde primera hora de la mañana, aunque lo cierto es que hasta hora de la tarde pues ya hay algunas nubes más en el paisaje, pero con temperaturas bastante suaves, incluso algo frescas para esta época del año, con máximas que a esta hora aquí en Valverde, por ejemplo, no llegan ni a los 20 grados. Ambiente fresco a pesar del día luminoso y ambiente frío de madrugada. Esta pasada, sin ir más lejos, aquí en Valverde las temperaturas han bajado hasta los 13 grados, así que han sido muchos los que han tenido que recurrir a una chaqueta a primera hora de la mañana, como ha sido nuestro caso. Una situación de tiempo estable que no va a cambiar durante los próximos días, incluso de cara al fin de semana, pues esperamos que las temperaturas suban un poco más y ya se acerquen a los valores normales para esta época del año. Lo que no tenemos a la vista son nuevas lluvias tras las que cayeron la semana pasada, aunque de momento, a diferencia de Tenerife o La Gomera, el estado de las reservas de agua es razonablemente bueno aquí en la isla del Meridiano y permite afrontar el verano con bastante tranquilidad en lo que al suministro de agua se refiere. Bueno, ya te veo, Mari, ya te veo un poquito abrigada. Es que Valverde tiene esa singularidad, ese puntito un poco elevado que siempre nos deja temperaturas frescas. No llegan a los 20 grados, pero es que de madrugada, como bien decía nuestra compañera, bajaban hasta los 13 grados, a pesar de esa situación de cielos mucho menos nubosos que tenemos en esta zona del archipiélago con respecto a lo que tenemos, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria. ¡Qué bonita esa imagen que nos llega de la isla verde, de la isla sostenible, la isla del Meridiano, la isla del Hierro! Bueno, y si ustedes también quieren, por supuesto, contribuir a esta sección del tiempo con esas imágenes del cielo despejado que tenemos en algunas zonas, del cielo más nublado que tenemos en otra, o con lo que les dé la gana, siempre meteorológico, medioambiental, por supuesto, ya lo saben que pueden contactar con nosotros en el número de WhatsApp del programa, que es el 627-683-040, 627-683-040. Insisto, pueden enviarnos lo que quieran, pero en lo que más énfasis pongo y lo que siempre nos llega más aquí a la redacción de Conecta Canarias es el atardecer en el paraíso, que claro, estos días está un poco como el tiempo, un poco repetitivo, pero ¿a quién le importa repetir un atardecer si es que es algo que cada día queremos ver? Atardece en el paraíso en medio de un tiempo monótono que nos va generando cierto hastío. No por nuestros cielos, por supuesto, que estos un día más no tienen desperdicio, con nubes de todo tipo que, como cada tarde, se encienden a la hora señalada, en torno a las 9 menos 5. Es entonces cuando la luna aparece en escena, una luna que por cierto hoy estará llena. Y tras la madrugada, amanece un nuevo día en el que el tiempo, de nuevo, se presenta sin novedad alguna. No cambian las temperaturas, tampoco el estado del cielo. No tendremos más ni menos viento. No tenemos ningún punto de giro, como mínimo, hasta el fin de semana. Entonces sí, llegarán un par de días de playa, con muchas menos nubes en el cielo y con temperaturas algo más altas. Calor sin excesos, sin lugar a dudas, aunque sí serán los días más cálidos de la semana. Y así seguirá el tiempo lo que resta de mayo, con pocos cambios en el horizonte de un paraíso bañado, afortunadamente, por los benditos alisios. Fíjense que ya podemos anunciar que casi se va a mantener así el tiempo lo que resta del mes de mayo, porque ayer nos preguntábamos, ¿con cuánto se puede saber el tiempo? Pues cuando el tiempo es estable, la capacidad de predecirlo a más largo plazo es más fácil y por lo tanto todo apunta a que no tendremos cambios relevantes de aquí a que termine el mes de mayo. Bueno, enseguida vamos con la previsión para este fin de semana, que ya estamos a miércoles, pero yo ya estoy pensando en el fin de semana. Pero antes, atentados arqueológicos hoy en Conecta Canarias, porque sí, hoy toca hablar de educación ambiental y toca hablar de qué podemos hacer nosotros para educar un poquito más y que por favor no alteremos tantos yacimientos tan importantes que tenemos en Canarias. Canarias cuenta con un patrimonio arqueológico y etnográfico único en el mundo. Sin embargo, en los últimos años ha sido víctima de numerosos actos vandálicos. Irresponsabilidad, desconocimiento y, sobre todo, impunidad. ¿Están suficientemente perseguidos este tipo de actos?
¿Deberían estar mejor señalizados los yacimientos arqueológicos del archipiélago? Hoy, en Conecta Canarias, hablamos de atentados arqueológicos. Un daño ilógico. Lo veremos enseguida, como cada miércoles en nuestra sección de Educación Ambiental con José Carlos Herrero, pero antes vemos esa previsión para el fin de semana, esa previsión que justo esta semana sí nos coincide perfectamente, porque tendremos bastantes nubes hasta el viernes, como las que estamos teniendo estos últimos días, pero coincidiendo con la llegada del fin de semana hablaremos de un sábado y un domingo mucho más soleados, pero es que además la casualidad va a querer, y ya se puede más o menos intuir que los tiros van a ir por aquí, que a partir del lunes las nubes volverán a aumentar, por lo tanto yo que siempre admito las quejas, cuando ustedes me las pronuncian, este fin de semana no admito quejas porque justo va a coincidir perfectamente esos días de descanso con esos días en los que, bueno, pues tendremos el cielo bastante más despejado. Así que una buena noticia para este fin de semana. A ustedes, Iván, Elena, tampoco les admito quejas. No nos vamos a quejar, eso seguro, que viene ahí mejor tiempo para disfrutarlo. Gracias, Adrián Cordero. Enseguida volvemos contigo, Perfecto, compañero. Gracias, Adrián. Yo soy más de fresco, todo hay que decirlo, pero bueno, con el calor también se pasa bien. Bueno, pues presentamos primero que nada nuestra mesa de tertulia en la tarde de hoy. Yanire Alfaya, Francisco Pomares, Lito Messi y Ruimán Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. tardes. Un placer, lo contábamos al principio del programa, desde luego, montañas de irresponsabilidad, podríamos definirlo, y esa expresión con nuestros compañeros, con ella creo que perfectamente plasman el tema que vamos a abordar esta tarde en la mesa, porque lo están viendo en pantalla. Son imágenes, desde luego, lamentables que se repiten en diferentes puntos del archipiélago canario, porque hay muchos ciudadanos incívicos que generan auténticas montañas de basura por donde quiera que pasan, dejando en este caso pues sus propios escombros, como pueden comprobar. De hecho, en lo que llevamos de año, la policía local ya ha identificado y sancionado a muchos de estos ciudadanos. Elena. Pues sí, y como les contamos, pues son muchos los ayuntamientos, las administraciones públicas que ya se han decidido a ponerse en marcha esas medidas ante esas actitudes irresponsables. Uno de esos puntos es la capital tinerfeña. Santa Cruz de Tenerife va a realizar lo que han denominado la campaña de la silla. Van a vigilar ellos mismos, el concejal de Servicios Públicos, a estas personas incívicas. Vamos a ver las declaraciones de Carlos Tarife en la cadena SER. Por lo tanto, sí, a partir de la próxima semana cogeré una silla junto con el inspector de Servicios Públicos y con la colaboración de la policía local, y me pondré en esos puntos de manera alternativa, pues para hacer una campaña informativa a los vecinos. Yo creo que si queremos una ciudad más limpia, precisamente lo que no podemos es permitir que se siga depositando la basura en cualquier punto de la ciudad. Son declaraciones que realmente no han pasado desapercibidas. Vamos a ver al concejal, se supone, sentado en una silla, controlando y vigilando para que no se cometan ese tipo de hechos, yo diría delictivos prácticamente, contra el medio ambiente. Precisamente con él, con Carlos Tarife, está nuestra compañera Luz Martín. Adelante, Luz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, precisamente yo me encuentro ahora mismo en Santa Cruz de Tenerife acompañada de Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Acabamos de escuchar sus declaraciones ayer en Radio Club. Cuéntenos, ¿va a realizar esa sentada? ¿Sí? ¿No? Por supuesto, el próximo martes estaré en uno de esos puntos, el miércoles en otro, y así voy a intentar pues en 3 puntos semanales para hacer una labor de conciencia, ¿no? Yo creo que si el ayuntamiento no pusiera contenedores a menos de 200 metros de cada vivienda, de cada chicharrero, yo pudiera entender algunas actitudes, pero precisamente no es lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ha ocurrido es que este ayuntamiento reordenó en algunas calles los contenedores para hacer islas de contenedores, es decir, que tú o yo salimos de nuestras viviendas y ya puedes tirar directamente la basura, contenedor amarillo envases, papel el azul, el de cartón, el vidrio va en el verde, el de restos pues es el color gris, incluso en 2 distritos como Salud Lasalla y Centro tenemos el de orgánica, que nuestra idea es ponerlo el año que viene en los 5 distritos, ¿no? La idea de hacer estas islas es precisamente para que la gente tenga más fácil reciclar, ¿no? Lo que no puede ser es que un contenedor se ruede en una calle 30 o 40 metros y de manera indiscriminada pues haya un número minoritario de chicharreros que lo que haga es situarlo en el punto donde antes estaba el contenedor. Eso supone, primero,
un doble esfuerzo a la empresa de limpieza y a los trabajadores porque tienen que recoger este y otro a 30 metros donde no hay contenerización. Segundo, supone que esos vecinos no están reciclando y por lo tanto ponen todo en una bolsa, es decir, no están haciendo la labor de reciclaje. Y tercero, y para mí es lo más importante, están generando un foco de insalubridad, porque al final cuando hay una bolsa de basura en un parterre o en una acera, ahí lo que se genera es un foco donde aparecen ratas, cucarachas, moscas, más con el calor que tenemos y efectivamente pues malos olores. Es decir, creo que esta campaña era necesaria, está teniendo éxito. He recibido muchas llamadas de personas que han dicho olé, hay que hacer cosas como estas y concienciar, y bueno, y a partir del próximo martes ahí estaremos. Desgraciadamente podemos decir que es una situación que en lugar de frenarse aumenta cada vez más. Bueno, es verdad que estamos en el entorno de la veintena de puntos. Es verdad que algunos sí hemos resuelto con mucha presencia de inspectores y presencia policial y con la puesta de sanciones. Yo aprovecho la pregunta para recordar que tenemos una nueva ordenanza de gestión de residuos y que dejar una bolsa de basura en un lugar inapropiado, la multa es desde 2.000 euros. El asta depende de los residuos que genere esa bolsa de basura. Y hombre, la verdad que lo que me gustaría es que acabáramos con esos puntos, ¿no? Yo creo que si queremos una ciudad más limpia, no solamente tenemos que tener un buen contrato de limpieza, este es bueno, por supuesto es mejorable como todo, no solamente tenemos que tener unos operarios, que fíjese usted la labor que han hecho en carnavales, en las fiestas de mayo, donde todo el mundo le ha dado felicitaciones a nuestro sistema de limpieza, sino tenemos que tener unos ciudadanos que cumplan con las ordenanzas. Bueno, el 99% yo creo que lo cumple, pero el 1% nos está generando situaciones como esos 20 y pico puntos donde ahora mismo no se están cumpliendo las ordenanzas. Y precisamente eso le iba a decir, si queremos una ciudad, Santa Cruz de Tenerife, más limpia, tenemos que hacer también ese llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Mire, a mí me gusta, soy un hombre muy competitivo, quien me conoce además soy un hombre del mundo del deporte también, me gusta mucho el fútbol y yo no quiero competir con las ciudades más sucias de España, a mí me gustaría competir con las ciudades más limpias de España. La ciudad más limpia de España es Oviedo y a mí me gustaría que Santa Cruz de Tenerife estuviera peleando por eso, ¿no? Y por lo tanto creo que lo primero que tenemos que hacer es concienciar, eliminar estos puntos, tenemos que seguir con esa labor de concienciación, mejorar en el reciclaje en nuestros hogares y por lo tanto pues cada día que nuestras aceras, que nuestros contenedores estén mucho más limpios y por supuesto la labor que hacen los operarios y la empresa en cuestión. Por lo tanto, le veremos el próximo martes en la calle para tratar de frenar esta situación, de su mano además. Y con mi silla, ya he dicho que voy a ir con una silla, también otra para el inspector, estaremos allí informando a los vecinos de dónde está ubicado el contenedor, de que se arriesgan a una sanción y por lo tanto creo que entre todos tenemos que colaborar. Carlos Tarife, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Conecta Canarias, que estaremos muy pendientes, por supuesto, de cómo avanza esta situación y ya lo han escuchado, el martes saldrá a la calle para tratar el mismo de frenar lo que está sucediendo en la ciudad. Gracias, compañera. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de la situación, no solo en Santa Cruz de Tenerife, sino en el resto de las islas, porque lamentablemente es algo que ocurre también en el resto de Canarias, esta situación de incivismo. Y vamos a, bueno, concretar una silla, pero para 28 puntos negros. Es que son 9 más que el año pasado. Yanire. 2 sillas, porque ya lo acaba de anunciar. Sí, 2 sillas, también la del el señor inspector, Tarife, es verdad. la del inspector también. Y ojo que va a pedir la colaboración también de la policía local. A ver, es evidente. Tendrá que llevar sillas para los pobres policías claro, también. Por supuesto, ¿no? Por eso digo que bueno, va a acabar haciendo aquello una parranda a lo mejor, pero en fin, es evidente que el señor Tarife con esto busca ganar algo de notoriedad, eso es así, llamar la atención también a los ciudadanos porque evidentemente existen medidas mucho más efectivas, ¿no? Podría poner otro tipo de controles. El otro día hablamos de las cámaras aquí mismo en este programa, hace apenas una jornada. Pero a mí sí hay algo que me llama mucho la atención y es que tenemos que reconocer ya que tenemos un problema. Podremos hablar de la vertiente política, ¿no? Y de la llamada de atención, pero tenemos un problema. Miren, en Santa Cruz de Tenerife se han endurecido las sanciones, es decir, dejar basura fuera del contenedor te puede conllevar una multa de entre 2.000 y 100.000 euros en función de lo que tú dejes fuera de la basura. Ya se han puesto sanciones. Hace unos días veíamos cómo se multaba al trabajador de un local por no reciclar cartón y dejarlo tirado prácticamente en la calle, con lo cual ni siquiera a base de que se nos endurezcan las sanciones, ni siquiera a base de nuevas ordenanzas más estrictas, aprendemos. Tampoco lo entiendo. Y a mí me gustaría saber si esta gente, la que deja la basura fuera de los contenedores, es la misma que luego se queja de que haya ratas en Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que lo que faltaba es que le entregara al concejal un ramo de flores, ¿no? Después de lo que dijo y después de todo lo que habló. Pero mire, a mí me parece una falta de respeto a los chicharreros, y yo como chicharrero me siento muy mal,
que la única medida que se le ocurra a este concejal es sentarse en una silla frente a un contenedor acompañado de la policía municipal, porque claro, solo no va ahí, porque primero le van a preguntar, cuando le diga algo a los ciudadanos, le van a preguntar ¿usted quién es? Y como le digan que es el concejal encargado de este tema, se va a montar la de Dios, porque la gente lo que pide son más contenedores, mejores contenedores, recogidas más fluidas, y no me vengan a decir ahora el esfuerzo que hacen los trabajadores. Tiene usted una empresa que le ha dado un concurso por lo que gana un montón de dinero. Oiga, a mí no me cuente esto. Los chicharreros pagan impuestos para que ustedes tengan las ciudades limpias. Que haya guarro, o que hayan personas sucias, esos son multas. Y con multas se puede arreglar, pero no al trabajador de un local. Multe usted a la empresa, que es la que tiene que ver con todo esto. Y usted sabe, como yo, que en el centro de Santa Cruz... Eso ya se hace, quiero decir. Multaron al trabajador, pero no a la empresa. ¿Cuán efectiva va a ser esta medida de Carlos Tarife? Pues yo creo que muy poca, porque no va a poder estar ahí pendiente todo el día en los llaman de forma simultánea en los 28 puntos. Perdón un momento. Claro, es una llamada de atención. Para lo único que sirve... Pero ya se han endurecido las sanciones. ¿A quién va a llamar la atención? ¿A quién va a llamar la atención? Es muy singular la medida, aunque un concejal se siente en una silla. Si no se sentase, probablemente no se hablaría de esto en los medios de comunicación. No me puede decir a mí que esto es una medida eficaz, sentarse un concejal enfrente de los contenedores para decirle a la gente que no tire la basura. Eso, ¿a quién se le ocurre? A él, porque le interesa. Es lo único que se ha hecho porque antes decías que es lo único que se ha hecho en Santa Cruz de Tenerife, ¿o entendimos mal? No, yo no he dicho que sea lo único que se ha hecho en Santa Cruz de Tenerife. Es que él justo en el vídeo decía, no, aumentamos la presencia policial con el tema de la limpieza. Sí, hay multa de presencia policial, sí, pero es que a lo mejor la solución es poner contenedores mejor y recoger más a menudo la basura. No lo sé, yo no soy concejal, pero que me digan a mí que la única medida eficaz para que la basura no esté tirada en los contenedores es que este señor se ponga sentado en una silla, por favor, que venga... Recordemos, de todas formas, Pomares, yo creo que es importante en este punto del debate recordar que no solamente estamos hablando de esa basura que se tira fuera de los contenedores, sino gente que va a tirar sus escombros, por ejemplo, en determinados puntos de la isla, en los que evidentemente no se pueden verter basuras, y eso no es precisamente por falta de contenedores, eso es por falta de cinismo, exactamente. Francisco Pomares. Bueno, vayamos por parte porque son varias cosas, ¿no? Es decir, lo primero es, yo comparto con menos entusiasmo, con menos vehemencia, el planteamiento del hito. Es decir, sinceramente no creo que el mejor formato para resolver este problema sea plantar una silla y sentarse y ir acompañado de un funcionario para decirle a los vecinos lo que hay. Más razonable sería dirigirse directamente a las casas de los vecinos donde está el problema y explicar cuál es la situación. Le has dado otra idea. Pero es cierto que lo que se persigue con esta historia fundamentalmente es generar ruido en torno al problema. Y a veces generando ruido en torno al problema, pues se ayuda a que se tome conciencia del problema. Se genera ruido en torno a él, Paco. En torno a él. Realmente, sí, en torno a él, pero bueno, que tampoco se le puede pedir peras al olmo. Es un concejal, es decir, no esperes que sea premio Nobel ni nada por el estilo. El hombre se le ha ocurrido una idea que es hacer que la gente sea consciente con su presencia de que esto no se puede hacer. Miren, aquí hay tres problemas distintos y yo creo que es necesario plantearlo. El primer problema es que somos una sociedad bastante cochina, que genera muchísimos residuos y que no los recicla. Ese es el primer problema. El segundo problema, si analizan ustedes la mayor parte de las imágenes que hemos visto, verán que son imágenes de contenedores llenos hasta arriba. Pues claro que la gente deja la basura tirada en el suelo, porque no cabe en los contenedores. Eso se resolvería si los servicios de limpieza que desarrolla una empresa en nombre del ayuntamiento fueran más efectivos, tuvieran más circuitos, fueran más rápidos recogiendo la porquería, etcétera, etcétera. Eso no se resuelve sentándose delante de los contenedores, se resuelve cambiando los mecanismos. Y el tercer problema, desde mi punto de vista, es fundamentalmente que muchas veces la gestión política se pierde en las demostraciones, digamos, llamativas, y no va a la raíz de la cuestión. La raíz de la cuestión es programar cómo tiene que producirse la recogida de basuras en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y eso efectivamente, sin entrar a valorar otras cosas que se han planteado, como el tirar continuamente escombros en puntos
no limpios de Y cualquier podríamos lado, ¿no? hablar del problema que tienen también las administraciones, porque a mí me gustaría sacar en este asunto los vertidos que tenemos al mar ilegales, la gran cantidad de puntos y las multas que ha tenido que pagar España, por ejemplo, por los vertidos en Güímar. Hasta 2022, que es el último año en el que yo tengo constancia, 10 millones de euros cada 6 meses por esos vertidos al mar ilegales, absolutamente incontrolados. O sea, que todos tendríamos que revisarnos un poco. Estamos hablando de vertidos sí, de aguas sucias. Sí, claro, pero que lo que te quiero decir es que sí, que somos muy cochinos y que no nos importa, que no los gestionamos, ni nosotros mismos, los ciudadanos, en particular en nuestras casas, ni desde las administraciones siempre se hace todo lo que se debería hacer, pero en cualquier caso, en el caso de Santa Cruz no te están diciendo que los ciudadanos dejen la basura fuera del contenedor porque es que no cabe, porque está a reventar. Te están diciendo que es que recientemente se han movido ligeramente de localización los contenedores y la gente los sigue dejando donde antes estaba el contenedor. Y eso a veces es a 100 metros de donde está el nuevo. O sea, claro, es que a eso vamos. Y yo creo que al final la medida esta de la silla, que es evidente que es una ocurrencia, por lo menos lo que ha hecho es poner el foco en el problema. Es decir, ahora prácticamente nadie en Santa Cruz de Tenerife podrá decir que no sabe, que no puede dejar la basura porque hay una serie de multas fuera de eso. Pero Es eso decir, no es así, le está dando eso no es notoriedad. así, yo siento mucho disentir de lo que estás diciendo, porque es que, vamos a ver, primero, no todo el mundo es un sucio No, igual. evidentemente, ¿vale? no, pero no los que todo lo el están mundo deja tirando, de los que lo reciclar. están Se ha tirando. avanzado bastante en ese aspecto. Pero el hecho de que tú dejes la basura fuera donde estaba antes el contenedor, pues puede ser que con cámara se pueda arreglar este tipo de cosas y saber qué vecinos son, pero es que estás metiendo a todo el mundo dentro de la capital chicharrera. Yo creo Sí, que no. lo está metiendo el concejal, perdón. No, el concejal va a ir a esos sitios donde se está tirando la basura, donde antes había contenedores, a esos 28 puntos. Pero ¿y se va a sentar ahí y con eso se va a acabar el problema? Por o sea, se supuesto sienta que no, frente al claro que contenedor. no. Pero Claro, Lo que persigue es llamar la atención. Claro que no, Y- porque y, está y llamando se ha la conseguido atención, también con está esa llamando campaña. la ¿no? Bueno, atención de en todas esos formas puntos. hablamos de todo tipo de residuos y de un problema que efectivamente hemos plasmado en este caso en Santa Cruz de Tenerife, porque el concejal ha decidido tomar esta medida que resulta muy controvertida, por lo menos también para nuestro compañero Lito, pero no es una situación, Elena, que ocurra solamente, en este caso, en la isla de Tenerife. Pues sí, pues precisamente vamos a conocer otro caso, el de Gran Canaria, el de la isla de Gran Canaria, porque Pedro Santana nos va a enseñar otro sitio que está plagado de irresponsabilidad en este sentido, o de incivismo, como lo quieran llamar. Pedro Santana, cuéntanos. Así es, buenas tardes a todos. Hemos titulado esta primera parte del programa como Montañas de Irresponsabilidad y, como bien comentabas, Elena, yo creo que también podemos añadir de incivismo. Nos hemos trasladado hasta un punto que se encuentra justo en medio entre vecindario y Arinaga. Aquí los ciudadanos más incívicos o más irresponsables han encontrado pues el lugar perfecto para abandonar toda clase de enseres, como les estamos mostrando. Al inicio del programa les hablaba de que veíamos menaje del hogar, restos de obras que se habían realizado en cualquier casa de aquí, de esta zona, pero también hemos encontrado una radio de un vehículo, una matrícula, y lo más llamativo de todo ha sido cuando hemos visto esas placas de Uralita, que además sabrán ustedes que están compuestas de amianto, un material que la Unión Europea clasificaba como cancerígeno en el año 2008. Nosotros esta tarde además hemos querido hablar con alguien que obviamente está muy preocupado también por esta proliferación de los vertederos ilegales en la isla de Gran Canaria, que no solo es aquí, sino también en otros muchos puntos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está muy preocupado, es usted ecologista, señor Honorio, señor Honorio Galindo, muy preocupado por esta situación que se está viviendo aquí en esta zona de Arinaga, ¿verdad? Sí, la verdad que esto genera una preocupación muy importante porque démonos cuenta de que la isla tiene muchos puntos. Se ha hecho un estudio que supera los 300 puntos de vertidos ilegales y mayormente están en el norte, unos 80 y algo en la zona sur. Claro, eso es evidencia de que donde más vivienda hay, pues más vertidos. Y nos preocupa porque hay incivismo. Estoy de acuerdo con lo que decía la señorita, que no todo el mundo lo hace, pero está claro que unos pocos hacen mucho, que da la sensación de que esto es un problema grave y que además yo creo que se podría solucionar si se sancionara, y se hiciera como hace Europa. Europa, países como Alemania, países como Bélgica, pues se persigue de forma seria a las personas que no colaboran. Está claro que algo no funciona, y una de las cosas que no funciona es precisamente a la hora de la recogida, ¿me entiendes? No todo el mundo llega a la zona de recogida, y además algo dispersa.
Me hablaba precisamente antes también de esas empresas que se encargan de la recogida de residuos para tratarlo de una forma correcta, pero hay unos intermediarios que van a las obras que realizamos nosotros en nuestras casas y nos aseguran que van a llevar estos materiales a esos puntos donde se tratan esta clase de materiales y al finalmente así los acaban abandonados en estas zonas. Sí, no, esto se ha denunciado, la picaresca que existe de haces tú un arreglo en tu vivienda y resulta que pagas porque el que te hace la obra se encargue de llevarlo al gestor autorizado o llevarlo a donde se recoge la basura, como puede ser Juan Grande o puede ser ahí en el norte, y resulta que va y lo deposita en un sitio como este, en un barranco, y se queda con el dinero. Le preguntan, Honorio, disculpe, de este plató. Sí. Sí, ¿qué tal? Honorio Galindo, muy buenas tardes. Preguntarle, bueno, hemos visto esas placas de Uralita, sí. Hemos hablado de ella, de la presencia de amianto. ¿Qué otro tipo de residuos se pueden encontrar peligrosos en la mayoría de ocasiones en este tipo de vertederos ilegales? Porque la gente tira de todo, lamentablemente. No todos, como hemos dicho, pero sí unos pocos irresponsables. A ver, yo le puedo decir que yo hice actuaciones con el Sebrón hace unos años y de hecho, bueno, no se ha vuelto a denunciar, pero no quiere decir que no signifique. Se veía el resto de temas de farmacia, de residuos de hospitales, llegó a verse en algunos vertederos. Indudablemente eso se está persiguiendo más porque ahí se hacen hojas, fichas de control de salida de un sitio para que esa misma hoja o esa ficha se llene en donde se deposita. Eso ahora mismo quizás esté más controlado, pero aquí hay basura que, como estamos viendo, diferentes tipos de plástico, estamos viendo residuos en fin, que producen la descomposición, producen gérmenes, producen una serie de sustancias que terminan pues contaminando el suelo y dañando gravemente el espacio natural de nuestras islas, que además es muy rico. Muchísimas gracias, Honorio, por atendernos esta tarde. Nos vamos a despedir, si me disculpa, señor Galindo, enseñándole a la gente todo esto que les estábamos mostrando. De hecho, aquí, mira, a mis pies, Quique se lo va a mostrar, tenemos esta radio de un vehículo que ha terminado aquí, desgraciadamente, y yo invitaría a todos esos irresponsables a que en este caso pongan la televisión y a lo mejor viendo esta imagen tan dantesca de nuestras islas les dé para reflexionar e intentar cambiar esa forma de depositar cualquier tipo de residuos en espacios naturales como este. A ver si les da, desde luego, Pedro, un poco de vergüenza, que es fundamental en ese sentido, aunque parece que no la tiene. Gracias, Pedro. Gracias, compañero. Sentarse en una silla ahí enfrente, a ver si soluciona el problema. Seguro que se acaba el vertido de escombros, ¿no? Solo en Semana Santa, la Policía Local de las Palmas de Gran Canaria, que hizo un dispositivo especial precisamente para controlar los residuos, propuso para sanción a 61 personas, tal cual, solo en las Palmas de Gran Canaria, por verter residuos. Precisamente, uno de los últimos, concretamente, en la zona industrial del Cebadal. Entre todo lo que estaba depositando por allí, unos 15 kilos de amianto. La multa, para que lo tengan en cuenta aquellos que pretenden hacer hechos de este tipo, unos 20.000 euros, nada más y nada menos. Salió cara desde luego la broma, Yanire. El amianto, por cierto, muy brevemente, que también sigue presente en muchos colegios de Canarias, se está retirando, pero telita el ritmo que llevamos, en colegios que se levantaron durante la presidencia de Jerónimo Saavedra, solo por dejarlo dicho. Pero a mí de verdad me sorprende la vehemencia con la que está tratando el asunto Hilito, porque vamos a ver, yo entiendo que es una medida, una iniciativa, la de Tarife, sí, la de Tarife, para conseguir algo de notoriedad, y está muy bien, pero ¿cómo explicamos? Para él, perdona, para solucionar el problema de la basura. Disculpa, Acláramelo. ¿Cómo? Acláramelo. Te lo estoy diciendo claramente, yo creo que quiere ganar notoriedad. Si tú me dices a mí que el problema de la basura en Santa Cruz creo que quiere ganar notoriedad. También entiendo, Lito, disculpa, que en Santa Cruz de Tenerife se han tomado las medidas oportunas para intentar que la gente no siga cometiendo este tipo de guarradas y se siguen cometiendo. Yo no me explico cómo en 2023 entró una ordenanza con multas de 2.000 euros las más leves, y hay más puntos en 2024 que en 2023. Es que no lo entiendo. Se dirige a los vecinos, que vaya casa por casa, que a lo mejor es más rentable que sentarse en una silla. Yo estoy diciendo que esto es ineficaz. Lito, al final es un problema del concejal. Yo no le daría demasiada importancia a este asunto. Siempre nos fijamos en lo accesorio y no vamos al centro de la cuestión. Y el centro de la cuestión es que tenemos nuestras ciudades y nuestros territorios absolutamente encochinadas porque somos unos cochinos. Esa es la cuestión. Y que hay medidas que si se aplican
pueden reducir eso. Hombre, sinceramente, empezar a multar a mansalva no es una buena idea, pero recordarán ustedes cuando empezó en España a plantearse las campañas de la renta, lo que se hacía era buscar situaciones ejemplificadoras, se ponían algunas multas importantes y la gente se acongojaba, vamos a decirlo así, ¿no? Se le ponían los congojos aquí, vaya, porque sabía que en cualquier momento se podían producir situaciones complicadas. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que sería razonable que se produjeran algunas multas importantes a los más desconsiderados, pero para eso también hay que desarrollar estrategias policiales, estrategias de control, etcétera, etcétera. Produciendo, Paco, no. Lo que yo quiero decir es que ha multado un trabajador. De una a un trabajador, el otro día a una persona en Santa Cruz que dejó en un solar, creo que una lavadora o algún... Se ha multado a más gente. Probablemente lo que falla en este asunto es la comunicación y en ese sentido... A lo mejor esta historieta, esta ocurrencia de la silla, lo que ha servido es para poner en el debate el asunto, que es un asunto al que hasta entonces no se ha prestado demasiada atención. ¿La ciudadanía está concienciada? No, en absoluto, ni está concienciada. La ciudadanía ni están concienciados en líneas generales quienes nos dirigen. Por ejemplo, casi todo lo que se recicla en Canarias se recicla mal. Se recicla mal y los ayuntamientos toleran ese mal reciclaje y además no está claro el uso que se da después a los materiales reciclados. Es decir, aquí hay una empresa que es Ecoembes, que por ejemplo es la que se ocupa de una parte del reciclado, fundamentalmente de vidrio y otra serie de cuestiones, que muchas de las soluciones que aplica llevándose luego los materiales reciclados fuera de aquí. ¿Saben ustedes que si en Canarias muere un animal de ganado, por ejemplo, hay que empaquetarlo y llevarlo a la península, muerto? ¿Por qué? Porque no se puede enterrar en este territorio porque no hay ni un crematorio ni un mecanismo que permita hacerlo. Entonces, hay un montón de cosas que están mal y que tienen que avanzarse en ellas. Muchísimas. La decisión de Tafire por lo menos sirve para que hablemos de Tarife, perdón. Por lo menos sirve para que hablemos de este asunto. Desde mi punto de vista es una ocurrencia y además tiene que, yo creo que haría bien yendo con la policía local porque puede haber vecinos cabreados por este asunto, ¿no? Claro que pero la decisión de ¿Tarife o Tafire? Tarife. De Tarife es una decisión que de alguna manera coloca el punto en la cuestión. Ahora lo que hay que hacer es ver si va un poco más allá, si empiezan a ponerse multas y se sabe, porque a lo mejor se están poniendo pero no se nos comunican lo suficiente, la gente no tiene miedo a ser multado, a lo mejor suceden cosas como se abandonan materiales delante de la policía local y la policía local se cruza de brazos, son cosas que también hemos visto. Que lo que falla, es decir, que lo que busca es eso, es ponerlo en el debate y por ejemplo también es cierto que hay que pedirle a las instituciones pues que trabajen más y que fomenten eso. Por ejemplo, yo recuerdo y que además que se ha visto en los puntos limpios, por ejemplo, el que tienes una cantidad máxima de basura, de residuos que puedes llevar al día. Hay gente que llega al punto limpio, lleva más de la cantidad que puede depositar y que lo deja en la entrada, lo deja en la puerta y se convierte la puerta del punto limpio en otro vertedero ilegal. Aquí estamos hablando, por una parte, de esa inflexibilidad de la sin intervención administración. De nadie, con conocimiento de la gente que gestiona el punto limpio. Sí, claro, por y eso. Que ve cómo por llegan eso. muchos vecinos y dejan los materiales allí para que los chatarreros utilicen esos materiales. Por eso que es un poco una mezcla de incivismo y también pues de un poco de falta de flexibilidad de la administración que a veces también lo pone un poco más difícil. Pero yo creo que en este caso en el que estamos hablando al final lo que ha conseguido Tarife con esto una campaña, bajo mi punto de vista, Ruimán, perdona que te interrumpa, una campaña que además le sale gratis al ayuntamiento, porque lógicamente allí van a estar los medios de comunicación presentes para ver al concejal sentado en una silla. Sí, al final efectivamente es una campaña de concienciación gratuita por parte del... Lo que pasa es que no todas las campañas tienen lógica. Tarife habría conseguido incluso muchísimo más éxito si hubiera dicho a partir de ahora me presento en calzoncillos en una silla y todo, wow, estaríamos hablando muchísimo más. Hay que medir cómo se plantean las cosas y si lo que se trata es de educar de alguna manera a la gente, hay que hacerlo sin trampas. Yo creo que, por ejemplo, la primera medida que tendría que haberse adoptado es señalizar en todos los sitios donde se han derivado los contenedores a dónde se han llevado los contenedores. Y eso no se ha hecho en Santa Cruz de Tenerife. Se han llevado en muchos sitios y que la gente los busque, ¿no? Esas son algunas cosas que también... 10 segundos, te hemos quitado la palabra. Nada, yo creo que ya poco más puedo añadir a lo que ha dicho Paco. Bueno, pues vamos a finalizar esta mesa de debate. Básicamente no es más limpio el que limpia, sino el que menos ensucia y entre todos tenemos esa responsabilidad. Enseguida volvemos, no se muevan. De hecho, vamos a hablarles ahora mismo de esas horas extras. ¿Ustedes hacen horas extras? ¿Se las paga su empresa? ¿Se las paga justamente? Vamos a desvelar esas incógnitas enseguida.
6:37 de la tarde en Conecta Canarias. Seguimos hablando problemas o temas de actualidad y este es uno que ha generado polémica. Vamos a hablarles del registro horario, del registro laboral. Este mes se cumplen 5 años de ese registro horario obligatorio para las empresas y también para los autónomos. De hecho, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que se va a modificar esa normativa para que se cumpla efectivamente con ese horario de trabajo, para que esas horas extras también se puedan llegar a computar. Una modificación de la ley en formato digital por la que también podría vigilar la propia Inspección de Trabajo. Efectivamente, esta reforma abarca también esas horas extras si se han realizado y no se han abonado o, por ejemplo, se han compensado lógicamente con horarios de descanso, en este caso en concreto. Hemos salido a la calle a preguntar precisamente si ustedes realizan muchas horas extra, si las cobran o no las cobran. Y la verdad es que nos hemos encontrado testimonios de todo tipo, vean. No. ¿Sí? ¿Sí lo he hecho? Sí. No, por ahora no. No. A mí me las pagan. No sé si a los demás no sé. A mí me las pagan. Por supuesto. Sí, claro. Sí, en días o en dinero, depende de cómo sea el jefe. Pues está de muy mal, eso tenía que estar controlado. Debería ser penado eso, ¿no? Todas las personas que hagan horas extras se les debe abonar esa diferencia, claro que sí. Yo no trabajo gratis para nadie, lo tengo claro. ¿Se controla efectivamente el horario de trabajo? De hecho, ha habido bastantes sanciones a las empresas el año pasado, en 2023. Han ido aumentando esas sanciones a los empresarios por encontrarse con esos incumplimientos con las jornadas laborales o con que no se pagaban efectivamente esas horas extras. Empezamos contigo, Lito. Bueno, que yo sepa, las horas extras son voluntarias. A nadie le pueden obligar a hacer horas extras en ninguna empresa. Pero si encima te las tienen que pagar, evidentemente, y está estipulado el precio. Ahora, yo no sé qué pretende, porque si se hizo un registro de hora de entrada y hora de salida, lo que no entiendo es que si trabajas más de las horas que te corresponde, debería estar en ese registro. Otra cosa es que después la empresa no le haga caso. No sé lo que pretende el Ministerio ahora, si es por la jornada reducida, que es la que quiere imponer, pues aplicar el registro para que se vea lo que son horas extras y lo que no es. Hombre, creo que es eso. Realmente va porque, y estas sanciones creo que van en esa línea, de que no se registran correctamente las horas, de que se modifican los registros o se falsifican. Es cierto que es más difícil hacerlo en los que son digitales, pero sí, donde se sigue haciendo en papel, que se hace que el trabajador firme una serie de horas que no se ajustan a las horas reales, trabajadas. ¿No? Exactamente. Exactamente, que se firmen esas 8 horas, si es la jornada laboral de 8 horas, pero a lo mejor resulta que el trabajador ha entrado 1 hora antes o ha salido 2 horas después. De lo que trata esto es de transitar hacia un control horario que no sea en papel, sino puramente al 100% digital. Ahora también hay que decir que a mí me parece que es lo correcto, ¿no? Transitar hacia lo digital. Es verdad que en muchas empresas el hecho de que haya un control horario y un número determinado de trabajadores, digamos, bastante numerosos, ¿no? en plantilla, implica que tiene que haber una persona prácticamente exclusivamente dedicada a eso o dedicando muy buena parte de su jornada laboral a controlar si entran a la hora, si no, si salen, si entran, si los fichajes cuando salen en el descanso vuelven, porque es una auténtica locura y creo que los sistemas deberían ser más simples. Es evidente que en España se trabajan muchísimas horas extras, 6,3 millones de horas extras a la semana y el 40% no se pagan, no se remuneran, con lo cual hay empresas, muchísimas, que están incumpliendo y es lo que hay que atajar. Me dirán, es que trabajamos menos horas ahora que antes. Bueno, sí, pero también hemos avanzado, por ejemplo, en la conciliación o en una serie de derechos. Ahora estamos para reducir la jornada laboral y es de lo que se trata, de ganar en derecho y de que los gobiernos salvaguarden los derechos de los trabajadores. ¿Y si se reduce la jornada laboral, esto se cumpliría? Si no se cumple en estos momentos. Es que si hay 6,3 millones de horas extra a la semana y prácticamente la mitad, el 40%, no se remuneran, ¿quién nos garantiza a los trabajadores que cuando nos reduzcan la jornada laboral no vamos a tener que suplir esas horas que en la teoría dejamos de trabajar con horas extras que no se nos van a pagar? Paco. Bueno, yo creo que la máxima en este caso sería algo así como que hay una voluntad
de arrojar el fraude en el pago de horas extraordinarias, en el cómputo y pago de horas extraordinarias. Y esa voluntad es una voluntad correcta, es una voluntad positiva. Otra cosa es que los procedimientos que utiliza la Administración Pública, que utilizan los gobiernos para conseguir aplicar ese tipo de medidas, sean eficientes, ¿no? La demostración es que llevamos, creo que, algo más de 5 años con la aplicación del sistema actual, y en 5 años se han dado cuenta de que esto es un poco despiporre, ¿no? Es decir, porque consiste básicamente en firmar en un listado los días que has estado trabajando. En muchas y las horas pequeñas, que has estado trabajando. Sí, sí, es decir, muchas empresas pequeñas. A la hora que entras y a la hora que sales. La gente fácil. rellena el listado de golpe una vez al mes, ¿no? Y lo entrega sin mayor complicación. En todo caso, ¿Por qué? Porque en las empresas pequeñas, Francisco, básicamente, lo digital es infalible, porque No, conocemos no, también, lo por ejemplo, digital- la práctica de la huella, que muchos, en este caso en el sector público, fichan y ya se ha lo demostrado, hay digital casos no que es, luego no es se infalible marchan. Y no... porque precisamente en la Administración Pública hay un porcentaje de absentismo muy elevado y, sin embargo, no se detecta. Lo digital sería infalible combinado con una inspección adecuada de que Ahí es donde está la clave, la la gente inspección. cuando sale y cuando entra La ficha, inspección. cosa que no siempre ocurre, porque a veces vas, fichas por la mañana, te largas a comprar al Corte Inglés y bien vuelves por la tarde y refichas. Pero miren, no hay nada que sea infalible. Lo que sí hay es sistemas mejores que otros. Yo creo que el mejor sistema es no considerar que todas las empresas funcionan igual, porque no es lo mismo, y yo creo que, no me canso de decirlo, una empresa de 2 empleados que una empresa de 50 empleados. Tienen que tener mecanismos diferentes de control de sus horarios, de sus horas extras y de su trabajo. Y además la Administración debería de ser, digamos, menos fantasiosa a la hora de plantear proyectos y planes que se supone que van a resolver todos los problemas, y en muchas ocasiones lo que hacen es generar un conflicto constante entre trabajadores y empresarios, ¿no? Algunos de esos planes que se implementan... Hombre, si a los empresarios les molestan estos planes, pues tienen un problema ellos, la verdad. No me estoy refiriendo a este caso control, en concreto, vale. me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de las subidas de salarios decretadas directamente por la Administración sin acuerdo entre empresarios y sindicatos. En algunos casos, esas subidas de salarios lo que han llevado ha sido a una reducción en falso de las horas de trabajo registradas en los contratos. En este país hay en este momento mucha gente que declara trabajar 6 horas y está trabajando 8. Y también hay más gente trabajando que nunca. Sí, o sea, claro. quiero decir, eso de las Pero subidas eso- salariales, las 5 subidas salariales, Pero eso el salario tampoco, mínimo que tampoco que significa crezca mucho la que haya más productividad, gente por trabajando ejemplo. que nunca, ¿eh? Bueno, claro, las volvemos a la condiciones son las que mesa, son, Paco, pero... Yanire, sobre este asunto vamos a hablar con Francisco Javier Velasco, portavoz de Comisiones Obreras en Canarias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, el Estado plantea modificar ese registro horario aprobado hace ahora 5 años para que sea de forma efectiva, para que se contabilice de forma efectiva ese tiempo, esa jornada laboral. ¿Qué opina de esto? Bueno, pues está claro que bueno, es un texto definitivo, lo podremos valorar de una manera más clara, pero la línea en la que va es justamente en endurecer, sobre todo la manera de establecer estos criterios. Como estaba alguno de los colaboradores ahora mismo, el criterio mayoritario es el de mi empresa con un documento de papel que al final no es real, absolutamente modificable en cualquier momento, y en muchos de los casos pues se hace con anterioridad al propio día de trabajo, estableciendo un horario que después no es real. Por tanto, debería de ir en esa línea para tener un mayor eficiente, tanto la inspección de trabajo como la representación legal de los trabajadores de las empresas tuviera un acceso directo y continuo para poder valorar esa implantación. Tenemos algunas dificultades con el audio, en todo caso vamos a intentar mantener la comunicación a ver si es posible, señor Velasco. Vamos a hacerle otra pregunta porque hay datos que desde luego hemos puesto sobre la mesa y que nos siguen llamando mucho la atención, que haya empresas que sigan incumpliendo en este sentido. En 2023, concretamente el año pasado, en el ámbito nacional, se impusieron sanciones por valor de 15,5 millones de euros por incumplimientos, precisamente en tiempo de trabajo y horas extraordinarias. Eso es un 45, iba a decir un 20 y pico, un 45% más que en el año 2022. ¿Por qué? A pesar de existir ese registro precisamente y derechos para los trabajadores, los empresarios siguen arriesgándose, incumpliendo, bajo su punto de vista. Bueno, cierto que el sonido es un poquito malo entre las dos partes, pero simplemente nosotros basamos y creemos que es ante las infracciones tan leves que tiene el incumplimiento del registro de la jornada. Cuando hablamos de que una infracción
que en grado mínimo está en 626 euros y en grado máximo en 6.250, pues si eso nos permite no controlar el exceso de jornada en toda la plantilla durante el mes, pues evidentemente sale rentable para las empresas no cumplirlo. Les vamos a preguntar también por la reducción de la jornada laboral, otro de los objetivos del gobierno actual. ¿Considera que de esta manera será compatible reducir las jornadas con cumplir el registro horario? Si hemos visto que efectivamente se incumplen y hay sanciones por valor de 15 millones de euros el año pasado y que han aumentado, que siguen aumentando, ¿sería lógico pensar que se podría cumplir con esa reducción de la jornada laboral? Bueno, decía que hay que hacer hincapié en que se encuentren modelos más eficientes para el cumplimiento, porque lo cierto es que el control de la jornada debe valer igual para establecer una jornada de 8 horas que de 7 o de 7 y media, dependiendo de cómo se establezca directamente esta reducción de jornada en los convenios y lo que afecte directamente en cada uno de los sectores. Pero evidentemente tendrá que quedar registrado el registro diario para así poder comprobar que esa reducción de jornada que se pacte se lleva a la práctica en realidad. Francisco Javier Velasco, portavoz de Comisiones Obreras en Canarias, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Reformas y cambios que se avecinan, Lito, y que evidentemente pues habrá que tomar medidas para que no siga produciéndose esta picardía, ¿no? Yo creo que Paco ha dicho una cuestión que es fundamental, sobre todo aquí en Canarias. Es decir, no todas las empresas son iguales. Casi el 60% del tejido empresarial canario son pequeñas y medianas empresas. Y no todas pueden ser tratadas como grandes empresas. Por lo tanto, hay que buscar que se adapten a ese tipo de registro o que se adapten a tener un horario que sea adecuado con esas pequeñas y medianas empresas, ¿no? No todas las empresas son... La pregunta entonces es, ¿nos merece la pena en Canarias tener ese tipo de empresas si no cumplen con los derechos laborales? Igual deberíamos transitar hacia un modelo en el que haya unas empresas que sí son cumplidoras. No interpretes mal lo que yo digo. Yo no estoy diciendo que no cumplan. Pero que poner lo que estoy diciendo es pymes y micropymes en Canarias para decir, no, mira, es que no pueden cumplir con los controles horarios. Que el modelo de registro a lo mejor no le va. He dicho lo que dijo Paco antes, es decir, no todas las empresas son iguales. No cambies lo que yo estoy diciendo. Que en Canarias el tejido... en derechos sin avanzar en ellos, solamente de manera declarativa. Pero eso es lo que estoy diciendo. Efectivamente, ese es el problema. Lo que tiene que quedar claro es que no es la voluntad del gobierno o la voluntad de las administraciones o la voluntad social, interpretada en su conjunto incluso, la que determina que se pueda avanzar. Es la realidad social y económica la que determina que los avances se puedan producir. El gobierno podría decretar mañana que el salario mínimo interprofesional deben ser 2.500 euros. Y esta sociedad no lo resistiría, aunque fuera una ley, aunque fuera una declaración. Por eso es muy importante. Como todas las veces que se ha subido el salario mínimo interprofesional, Paco, yo he ido a los agoreros del fin del mundo decir que se iban a acabar las empresas en España y no ha pasado nada. ¿No ha pasado nada? Vamos a ver, Yanire, te he puesto un ejemplo. Decretemos mañana, seamos el gobierno, y decretemos mañana que el salario mínimo son 2.500 euros. ¿Crees que la economía española podría seguir funcionando? ¿Podría seguir sosteniendo empresas para que pagaran salarios mínimos de 2.500 euros? Yo creo que no. Bien. Es mucho pedir para los trabajadores trabajar nuestras 8 horas. Que nadie está discutiendo eso, Yanire, nadie está discutiendo eso. No es ¿Y mucho entonces pedir. de qué estamos hablando? Estamos hablando de que tienen que implementarse mecanismos que realmente se puedan exigir. Si pedimos cosas que no se pueden cumplir, lo único que estamos haciendo es propaganda. Tenemos que pedir cosas que realmente se puedan cumplir. Las administraciones tienen que decretar cosas que realmente se puedan cumplir. Que no se puede cumplir en el control horario. Por la doble vía de la exigencia. ¿Qué te he dicho antes? Que las horas extras son voluntarias. Si tú no quieres trabajar horas extras, no las trabajes. Si no te pueden obligar. Quiero llevarlo a la práctica. Te lo llevo a la práctica. Imagínate una empresa de 15 personas que funciona con el criterio de trabajo presencial y trabajo virtual. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se controla por el procedimiento exclusivamente de control digital o por el procedimiento exclusivo de control? Bueno, hay unos sistemas informáticos y es de lo que se trata, de que todas las empresas puedan tener acceso. Y imagino yo que en eso el gobierno tendrá que dar un paso adelante porque imagino yo, la verdad es que no soy empresaria. Estamos imaginando mucho. Estamos imaginando mucho. Claro. No, bueno, pues si tú decretas que hay que cumplir con un control horario y multar a las empresas que no lo cumplan, entonces ponen los medios también facilidades para que tengan esos sistemas digitales. 1,5 billón de horas extras al año. 1,5 billón de horas extras al año. Algunas empresas 15 millones de euros, 15 millones de euros de penalizaciones por el cumplimiento de horas extras al año.
Es ridículo. Es ridículo. Han hecho una ley que no son capaces de hacer cumplir, porque no tienen los suficientes mecanismos para hacerla cumplir. Si estamos de acuerdo, Yanir, el problema fundamental es que tú lo miras desde la óptica de los derechos y yo lo miro desde la óptica de la ejecución. Un derecho solamente se puede ejercer cuando realmente se puede controlar su ejercicio. No basta con decir yo tengo derecho a esto. Perdona, Paco, pero es que hay empresas, quiero matizar un segundo, Yanir, es que hay que matizar también lo que comentaba Lito antes, que también está el fondo de la cuestión, lo que estamos tratando hoy en Conecta Canarias, ahí, ¿no? En la obligatoriedad o la voluntariedad de las horas extra. Hay empresas que obligan a seguir con ese trabajo hasta que no esté hecho. Teóricamente no las horas extras son voluntarias. Pero en el contexto laboral que existe, muy pocos son los trabajadores que pueden decir y que se atreven a decirle al jefe, me niego a hacer claro, esas horas extraordinarias por temor a las represalias que pueda haber. Pues decretar entonces que las horas extras son absolutamente voluntarias cuando no hay mecanismos para hacer cumplir que lo sean, ya es otro ejercicio de propaganda, es otra mentira más de la que nos cuentan todos los días sobre los grandes procesos sociales, los grandes mejoras sociales y laborales que se están produciendo. Solamente se están produciendo sobre el papel, no se están produciendo en la realidad. Bueno, ¿por qué? Porque las administraciones no encuentran forma de hacerlas cumplir. En tanto en cuanto a las infracciones, por ejemplo, por el incumplimiento de jornada y horas extras, el año pasado las infracciones crecieron un 30%, algo se está haciendo. Yo dudo mucho. Un 45, discúlpame, un 45%. Vale. Si han aumentado esas infracciones es porque la inspección de trabajo está funcionando mejor que el año anterior, por ejemplo. O sea, lo que no podemos decir es, como no empieza, solamente un como dato, no pones sigue siendo toda la carne en el asador, no hagamos nada. €1 de penalización por cada 1000 horas de trabajo extra. Claro, y el problema, es ridículo, es ridículo. Es que el problema está en eso, en que al empresario le sigue saliendo rentable el no pagar esas horas extras y pagar la multa. ¿Por qué? Porque solo paga la multa. A lo mejor lo que tendría que hacer el legislador es obligar a que, aparte de pagar esa multa, le pague esas horas extras que no ha pagado a los trabajadores, que al final son siempre los Pero se dice que ese registro digital va a poder estar vigilado por Inspección de Trabajo, pero ¿cómo está el cuerpo de Inspección de Trabajo en Canarias también? Mal, pero también hay que decir otra debate, cosa. ¿no? Vamos a ver, la Inspección de Trabajo, y precisamente el año pasado pudo incrementar tanto esas inspecciones, estas infracciones, está utilizando ya para controlar el horario de las empresas una inteligencia artificial, un sistema informático que sí permite detectar las horas que se han hecho, las que están registradas. Entonces, también se están poniendo medios. Otra cosa son los cuerpos en cada comunidad autónoma. En Canarias hemos tenido que traer el año pasado mismo inspectores de otras comunidades autónomas para que nos hagan el trabajo que nosotros no podemos hacer aquí porque no tenemos esos profesionales. O sea, lo cual también es bastante lamentable. A ver, yo básicamente de lo que me quejo, y además me quejo siempre, no solamente con este asunto, es un quejica, siempre me estoy quejando de lo mismo, es que los planteamientos políticos se hacen como propuestas, como ocurrencias. Previamente a hacer un planteamiento del estilo de este, ¿no? Con todos los medios. A partir de ahora vamos a hacer esto, hay que hacer un análisis de si efectivamente las leyes que se aprueban se pueden cumplir, si las empresas van a poder hacer frente a esa situación, si los trabajadores van a tener la capacidad de responder para denunciar a las empresas que no lo hagan, si la administración va a responder con la suficiente rapidez para implementar eso sería lo mecanismos de idílico, penalización. Paco, pero lo que no podemos es quedarnos en el inmovilismo. O sea, la política tampoco está para eso. Eso es lo práctico. Tampoco está para eso. Sería lo correcto. Sí. Porque lo otro, tú no puedes hacer anuncios que después no porque cumples. no se den todas las condiciones para aumentar los derechos de los trabajadores. Es solo propaganda. Lo otro es un billón con B grande, con B de burro, 1,5 billones de horas extras al año en el país, 15 millones de estamos de acuerdo en que faltan muchísimos medios. Pero tú lo defines propaganda, yo tampoco quiero un gobierno que se quede inmóvil. Nos quedamos con esos datos, desde luego. Esperamos que el cumplimiento por parte de los empresarios y el control horario, evidentemente, sea solo cuestión de tiempo. Gracias, Yanire Alfaya, Francisco Pomares, Lito Mesa y Ruimán Jiménez por acompañarnos hoy en el programa. Placer. Gracias, compañeros. A ustedes. Bueno, y como saben, como todos ustedes saben, y seguro que habrán visitado muchos yacimientos de nuestro patrimonio arqueológico, que en Canarias es impresionante. Hay unos 2.000 yacimientos inventariados, más otros nuevos vestigios que se están descubriendo. Y ya saben que hay mitos como la Cueva de las Mil Momias, que sigue ahí en nuestra opinión popular. Pero nosotros vamos a hablar hoy precisamente de esto, que es un patrimonio muy amenazado lamentablemente, porque los atentados contra este tipo de hallazgos se siguen perpetrando, Adrián Cordero, y eso que hay sanciones muy importantes contempladas en la ley. Hay sanciones muy importantes y eso es precisamente de lo que queremos hablar hoy, destacarlas.
repasarlas, porque lo cierto es que las sanciones están ahí. Es de lo que hablamos hoy en nuestra sección de educación ambiental. Canarias tiene una amplia normativa a este respecto, una normativa que contempla sanciones, como les decimos, importantes. Así que lo primero que les pedimos es que se graben bien esta norma, no graben los yacimientos, grábense esta norma porque las sanciones, como bien decía Elena, son importantes. Hay infracciones de tipo leve, en primer lugar, con multas de hasta 3.000 euros. Este tipo de infracciones, ¿qué son? Sobre todo, alteraciones pequeñas en ese patrimonio arqueológico, generalmente sin emplear medios mecánicos, y generalmente hablamos de infracciones, alteraciones que pueden ser restauradas. Pero ya la sanción, como decimos, llega hasta los 3.000 euros. Infracciones graves, y aquí ya atención porque es algo que vemos habitualmente en nuestro patrimonio y sin embargo constituye una infracción muy importante con sanciones de entre 3.000 y 150.000 euros. El cambio fundamental para hablar de una infracción grave es, por ejemplo, cuando utilizamos medios mecánicos para alterar ese patrimonio. Aquí están viendo, por ejemplo, un bote de spray, pero estamos pensando también, por ejemplo, en el típico grabado que podemos hacer con una pequeña navaja o con otra piedra destrozando un yacimiento arqueológico de manera irreversible. Estas son las graves, y las muy graves, atención, porque contemplan sanciones de entre 150.000 y 600.000 euros. En este caso hablamos de alteraciones irreversibles, hablamos de la utilización de maquinaria, hablamos de la destrucción completa de yacimientos arqueológicos. Generalmente en estos casos ya no estamos hablando de acciones llevadas a cabo por senderistas, sino que muchas veces, o en algunos casos que ha habido en Canarias, ha sido por construcciones, por levantamiento de complejos, en definitiva por obras mayores, ¿vale? No el grabado que pueda hacer, por ejemplo, un senderista en un yacimiento histórico de Canarias. Bueno, vemos que las sanciones son importantes y, sin embargo, la norma sigue incumpliéndose, afortunadamente en contadas ocasiones, pero sigue incumpliéndose. Y como cada miércoles que hablamos de educación ambiental, quiero saludar ya en directo a José Carlos Herrero. José Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Bueno, te quería preguntar, viste, yo daba los datos de lo que contempla la norma, tenemos una norma bastante amplia en Canarias en este sentido y, sin embargo, esto sigue sucediendo. ¿Son insuficientes las sanciones? ¿Son desconocidas? ¿O tal vez es que después no tenemos capacidad para perseguir precisamente a las personas que cometen ese tipo de infracciones? Pues las sanciones no son suficientes, evidentemente, y muchas quedan impunes, pues no se localiza o no se identifica a la persona que realiza esta acción. Yo lo que creo que se echa de menos mucho es más inversión en educación y concienciación. Pues las sanciones son un refuerzo a esto que yo digo, y es fundamental preservar este legado cultural e histórico de las islas, que para garantizar que las futuras generaciones puedan conocer, apreciar y valorar este gran patrimonio que tenemos los canarios y las canarias. José Carlos, muchas veces hablamos, bueno, también de desconocimiento, ¿no? A veces cometemos infracciones medioambientales o en este caso infracciones arqueológicas, yo lo llamaba al principio arqueoilógicas, por desconocimiento. Yo no sé si en este caso alguien ve un elemento que parece que tiene un valor patrimonial y dice, bueno, no lo sé, por si acaso voy a poner aquí mi nombre. No sé si es fácil decir desconocimiento, pero en cualquier caso deberían estar mejor señalizados este tipo de yacimientos, deberían estar tal vez vallados, perimetrados. No sé si esto también sería una posible solución. Hombre, visto lo visto y ante las noticias con las que solemos abrir todas las semanas, pues sí, deberían estar más protegidos y señalizados, pero también hay que recordar que muchas están en el medio natural, y si tenemos el medio natural lleno de señalética, pues se parece más a una urbe que no al medio natural. Entonces yo insisto que la solución es el arma más poderosa que tenemos, que es la educación, y es la única manera de paliar esta lacra que afecta a estos grabados prehispánicos en toda Canarias. Siempre comentamos, José Carlos, tú hablas ahora de educación, tú tienes una frase que sabes que a mí me encanta, que es que lo que se conoce se valora, lo que se valora se protege. En este caso, yo no sé si es
interesante o deseable que todos estos tipos de yacimientos, no los grandes yacimientos que todo el mundo sabe dónde están, sino pequeños yacimientos sean expuestos o se den a conocer, o más bien es mejor mantenerlos un poco en secreto? Te lo pregunto también como guía de montaña que eres. No sé si cuando sales con un grupo al monte se los enseñas o prefieres omitir que están ahí. Evidentemente, como tú bien dices, lo que se conoce se valora y se nos presenta un dilema muchas veces, enseñarlo o no enseñarlo. Yo particularmente, con grupos numerosos y que no tengan grandes inquietudes al respecto, soy partidario de no enseñarlo. Con grupos pequeños y que presenten inquietudes y tengan un interés en este patrimonio arqueológico, pues hay que mostrarlo, porque es la única manera que van a valorar, conocer y dar respeto a este activo tan grande que tenemos en Canarias. Qué importante, sí, desde luego, pero bueno, yo siempre destaco esa frase tuya: lo que se conoce se valora, pero también es verdad que a veces hay que mantener alguna cosa oculta. José Carlos Herrero, muchas gracias por habernos atendido en Conecta Canarias un miércoles más. Nada, gracias a ustedes y hasta la próxima semana. Bueno, ya hemos tocado este tema que desde luego es interesantísimo. Yo lo decía al principio, claro, hay otros elementos en los que a veces argumentamos desconocimiento. A mí en este caso yo creo que la gente que obra de esta manera lo hace más de mala fe, y el que está cometiendo, Iván y Elena, un delito contra un patrimonio arqueológico, yo pienso que sabe lo que está haciendo y sabe la importancia que tiene ese yacimiento. Yo creo que sabe lo que está haciendo, pero de vez en cuando no está mal recordar que hay que ser cívicos con Nosotros ese tema. por nuestra parte aquí lo intentamos y lo recordamos. Como siempre, compañero. Gracias, Adrián Cordero. A ustedes. Enseguida te vemos. Gracias, Adrián. Bueno, pues prepárense los más gastronómicos y amantes de las delicatessen, precisamente, porque hoy, a las 10:30 de la noche, en esta casa en Televisión Canaria tienen ustedes una cita muy especial con un plato insuperable, en este caso con la gran final de la segunda temporada de Tupper Club, un plato de muy buen gusto. Vean. Yo hoy vengo a por el diamante. Yo traigo un nivel muy alto. Ay, Dios, yo tengo unos nervios. Más de 30 celebrities y solo uno puede llegar a lo más alto. Llega la gran final de Tupper Club. Y fíjense que este programa ha realizado una labor sin igual a lo largo de esta segunda temporada, porque cerca de 20.000 euros han sido repartidos a 12 asociaciones sin ánimo de lucro. Esta tarde, Pedro Santara junto a Babi Solano y Naya de León han presenciado la donación de 1.500 euros nada más y nada menos a la Asociación de Síndrome de Down, que lleva desde finales de los años 80 prestando asistencia, ayudando, apoyando a esas familias y a las personas que padecen de esta enfermedad. Vamos a verlo. Este programa, este formato nos da muy buenas ideas, muy buenas alegrías, porque la aceptación del público canario ha sido altísima, la fidelidad es muy alta, pero sobre todo en esta temporada la felicidad viene por partida doble, porque es de los pocos programas, por no decir el único, que consigue en cada emisión repartir dinero a organizaciones de bien social o a ONG. Y hoy es el caso de la Down Las Palmas y vemos las caras de todos los compañeros, y es un placer que desde la tele pública se pueda hacer entretenimiento, se haga televisión familiar y sobre todo con unos valores sociales importantes. Cumplimos también esa misión de servicio público, incluso con un programa de entretenimiento, ¿no? Que además tan buenos resultados ha tenido esta temporada en la Televisión Canaria, y es el único programa donde además los concursantes pues ceden de parte de su participación a un premio pues a organizaciones no gubernamentales que trabajan en Canarias, y en este caso pues ese premio a la Asociación Down de Las Palmas, que cumple una función, digamos, impagable. Nosotros lo recibimos con mucha alegría. Además, el recibir una donación para nosotros no es solo el hecho del dinero, que siempre nos viene bien, es también el reconocimiento de una gran labor que la asociación lleva haciendo ya desde hace casi 40 años. Desde la Televisión Canaria, el programa Tupper Club, pues nos hacemos entrega de este cheque. Un aplauso.
nos hace recordar que lo estamos haciendo bien, nos hace recordar que está habiendo un buen trabajo, que las personas con síndrome de Down cada día son más visibles. Aprovechando que nos han visitado nuestros amigos de Tupper Club, hemos decidido hacer un taller de comida japonesa. Hoy ponemos fin a la segunda temporada, y espero que vengan otras, de Tupper Club. Hemos repartido 20.000 euros a diferentes organizaciones y hoy es un día muy especial para nosotros, porque hoy en vez de ganar el oro, van a ganar el diamante, es el campeón de campeones. Qué gran labor la que realiza la asociación, en este caso de síndrome de Down, para ayudar a esas personas con esta discapacidad y por supuesto también a su familia, y la labor que se hace también desde esta casa y desde ese programa de Tupper Club, pues para ayudarles en ese caso. Así es, enhorabuena a todos ellos. Cambiamos de asunto. Más de 1000 niños han pasado por el único juzgado, en este caso especializado en violencia infantil, que está concretamente en Las Palmas de Gran Canaria. Se creó en el año 2021 y precisamente ahora el Gobierno de Canarias acaba de otorgarles la medalla de oro. Esta tarde precisamente nos va a acompañar aquí en el plató de Conecta Canarias su impulsor, el magistrado Tomás Martín. Mucho programa todavía por delante, pero será en tan solo unos minutos. No se lo pierdan. Hasta ahora. 7:16 minutos de la tarde en Conecta Canarias. Estamos de vuelta para hablarles de que el Gobierno regional, el Gobierno de Canarias, ha premiado con la medalla de oro al Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que está especializado en la violencia contra la infancia. Un juzgado que vale su peso en oro. Vean. El exitoso trabajo realizado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia bajo la tutela del juez Tomás Martín, ha sido reconocido con la Medalla de Oro de Canarias. Se destaca así la exitosa y pionera metodología aplicada en el juzgado, donde las víctimas declaran en un entorno seguro y amable, tal y como nos contaba en Conecta Canarias el propio juez Tomás Martín el pasado mes de octubre. Cuando empezamos el proyecto, queríamos tener una base científica donde todo lo que, porque no nos podemos permitir con niños y niñas el ensayo-error. Hemos visto que la víctima, cuando se siente arropada, cuando se siente acompañada, cuando ve que el sistema le entrega las herramientas necesarias para sentir seguridad, para sentirse en un entorno amable, en un entorno seguro, donde la escucha es respetuosa, donde no está sometida a un juicio anticipado, sino donde simplemente se pretende escuchar, pues quizás da un paso más allá. Todo este proceso de humanización pasa por las personas, y las personas son lo realmente relevante. Gracias a los buenos resultados obtenidos, se valora extrapolar este modelo judicial a otros puntos del archipiélago, del territorio nacional e incluso a otros países. Una labor judicial más humanizada que ha convertido a este juzgado en un auténtico referente mundial. Ahora que tenemos todos los datos que va extrayendo el equipo de investigación que nos acompaña, ya no hablamos solo de una justicia humanizada, sino de la tendencia de que es posible incluso introducir determinados elementos que nos permitan afirmar que la justicia puede llegar a ser incluso o a aportar y constituirse como una justicia sanadora. Hay que expandir esta práctica a todo el archipiélago canario. Estamos a la vanguardia a nivel europeo en esta materia. Enhorabuena desde luego a todos los que forman parte de este juzgado especializado en violencia infantil en la capital Gran Canaria, el único de España. Se creó concretamente en el año 2021. Detrás de él está el impulsor precisamente de este juzgado, el señor Tomás Martín, magistrado que nos acompaña, pero también psicólogos, forenses, agentes policiales. En definitiva, señor Martín, bienvenido a Conecta Canarias, un amplio equipo que hoy está de enhorabuena estos días con el otorgamiento de esa medalla de oro por parte del Gobierno de Canarias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, enhorabuena.
Implica el reconocimiento al trabajo de un conjunto de mujeres y hombres que normalmente se ven invisibilizados por una macroestructura como es la administración de justicia, y este reconocimiento no sería sincero decir que no nos gusta que nos reconozcan nuestro trabajo. Pues este reconocimiento viene a darles esa pequeña palmada de esa gran vocación de servicio público, digamos, pues sanar todos esos días, esas tardes, y que ahora pues tengan esa recompensa. Estoy convencido de que muchísimas familias que han pasado por el juzgado están contentas por la labor de todo ese conjunto de profesionales. Y después hay otra cuestión que es la alta trascendencia del reconocimiento, pues que también nos hace sentirnos desbordados. Señora Martín, evidentemente el fondo, la causa, es el motivo por el que han sido ustedes reconocidos en este caso, porque se ha hecho, desde que se creó en 2021, un trabajo impresionante. Más de 1000 niños precisamente han pasado por este juzgado. ¿Por qué era tan importante el crear un juzgado en particular especializado en violencia infantil? En primer lugar porque es el legislador el que abre el marco para que podamos tenerlo, porque sin la base normativa no nos vamos a ver acompañados de las herramientas precisas para poder empezar a desarrollar herramientas que lo que buscamos es verificar si el modo en el que se venían haciendo las cosas era el correcto, y una de las causas principales que nos dificultaba el poder valorar ese elemento era la dispersión. Cada juzgado trabajaba de una manera, cada juzgado aplicaba un método, cada juzgado aplicaba unas herramientas. Poder reunificar en un solo juzgado todas las competencias respecto a la violencia contra la infancia y la adolescencia era un elemento imprescindible para poder comenzar a evaluar y concretar si a través de la aplicación de herramientas que científicamente ya venían siendo acreditadas aisladamente, pero conjugándolas todas, podíamos lograr un mejor y más óptimo resultado del proceso, atendiendo a los derechos de la víctima, al igual que atendemos a las garantías del investigado. Entonces era importante arrancarlo de ese modo y con esa pretensión. Las cifras desde luego preocupan, porque en Canarias, por ejemplo, hay 150.000 niños víctimas de pobreza y de exclusión. ¿En qué medida, magistrado, lo notan, lo perciben en el juzgado? Lo notamos, lo percibimos, lo vivimos, lo sentimos y lo trabajamos. Ese es uno de los fines del juzgado, que rompamos con la consideración del juzgado tradicional. Cuando me comunican que nos dan esta tan alta distinción, yo lo primero que hice fue enviar una serie de WhatsApp a un montón de empresarios y colaboradores, empresas, entidades anónimas que en ningún momento han querido optimizar su colaboración con el juzgado, porque ellos nos dotan de elementos que nos permiten atacar por lo menos en esa primera línea, en esa primera trinchera, todos los supuestos en los que el delito viene acompañado o ha sido la exclusión social, la pobreza infantil, el germen para que llegara a cometerse ese delito. Entonces nosotros tenemos la enorme satisfacción de que ningún niño o niña que entra en el juzgado y esté en esa situación pueda salir del juzgado sin que nosotros activemos todas las herramientas institucionales y que corresponden a cada institución el desarrollar, y a su vez el vernos con materiales propios que nos permitan equipar el ejemplo básico. O sea, nos encontramos con estudiantes brillantes que están sacando sus estudios pues con un material mínimo. Pues nosotros contamos con toda clase de material escolar, con mochilas, con ordenadores, y todo eso es gracias a la labor de un montón de personas anónimas
que forman parte del juzgado y que forman parte también de esa medalla. Pero no podemos cerrar los ojos. O sea, la exclusión social, la pobreza infantil la tenemos aquí, no está en un barrio lejano, apartado de nosotros, no, convive con nosotros cada día. ¿Están empeñados ustedes, señor Martínez, que efectivamente este tipo de juzgados vuelvan a reproducirse, por así decirlo, o existan en otras islas del archipiélago? ¿Cómo va en particular esa gestión, esos trámites? Va bien en el sentido de que nos consta que es una prioridad para el Gobierno de Canarias y que la consejera de Justicia y el viceconsejero de Justicia, así como la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, se lo han tomado como una prioridad. El lograr implantarlo pues precisa tiempo, porque hay que dotar de medios materiales para poder empezar, hay que dotar de medios humanos, hay que conocer el método. Entonces, lo más importante siempre es la voluntad de decidir el hacerlo. Y en cuanto que contamos con esa voluntad, estamos seguros de que en un plazo que queremos que sea medio corto plazo, podamos empezar a arrancar con otros proyectos como el que ya existe en Las Palmas de Gran Canaria. No nos podemos permitir que ahora mismo Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad que esté a la vanguardia de la protección de la infancia y la adolescencia en relación a la violencia, y mantener los ojos cerrados respecto al resto del archipiélago. Entonces esto ha comenzado, es un camino, no va a ser corto, pero estamos en el camino y el camino es el correcto. Pues Tomás Martín, magistrado, impulsor, reiteramos, aunque tiene un amplísimo equipo detrás y ha querido recalcarlo desde el principio de la entrevista, de este juzgado especializado en violencia infantil en Las Palmas de Gran Canaria, el primero, por cierto, de nuestro país, y esperamos que el primero de muchos que vayan reproduciéndose precisamente en el conjunto del archipiélago. Enhorabuena, de parte, me atrevería a decir, de toda la sociedad canaria y por supuesto del equipo de este programa por ese fantástico trabajo, reconocido ahora con esa medalla de oro del Gobierno de Canarias. Un placer. Un placer, muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión. Bien, pues vamos a cambiar, Elena, radicalmente de asunto con un tema que seguro les va a llamar muchísimo la atención. Pues sí, vamos a hablar de la orografía de Canarias. Ustedes saben que la orografía de Canarias es muy complicada, es muy singular, y esto se remonta a la época de los aborígenes, porque ya desde esa época ellos desarrollaron su vida en torno a los riscos, al entorno de los barrancos. Pues bien, esto también se extendió con las relaciones comerciales con las que comenzó Canarias pues a expandirse por el mundo, esa imagen de los turistas que venían a Canarias pues sorprendidos por esos majestuosos riscos. Y hoy hemos querido visitar esos barrios construidos en esas zonas pintorescas, eso sí, aunque en muchas ocasiones tienen que subir muchas escaleras, pero mucha gente sigue apostando por esos lugares tan pintorescos, por crear una vida alrededor de esos barrios en los riscos, y hemos conocido a una de esas personas, concretamente en el barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria. Hanna Recio, cuéntanos. Muy buenas tardes, compañeros. Pues nosotros nos hemos venido hasta el barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, que también es bastante particular porque está ubicado en una ladera. Nos acompaña hoy Margarita, de 80 años, que lleva viviendo aquí toda su vida, o casi toda su vida, podríamos decir, subiendo y bajando escaleras, como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad, Margarita? Y criando hijos. Teniendo hijos, ¿no? Sí, que son 6. ¿Y cómo ha sido vivir durante tantos años en un barrio como este? Pues agradable por los hijos que tengo y por la familia que tengo, pero esto quita media vida. No sé ni cómo he durado tanto. Porque estamos aquí viendo, no sé si Gerardo puedes enfocar aquí, la verdad que tienes una cuesta interesante que subir cada día, Margarita. ¿Cuántas escaleras más o menos subes al día? ¿Subes y bajas al día? ¿Las tienes contadas, me imagino? Si bajo por aquí, pues son 132. Y subir 68, que unas veces lo hago por San Juan y otras veces por San José. Me comentabas que aquí vive mucha gente mayor, que cada vez cuesta más, ¿no?, vivir así, aunque les han puesto la barandilla, me comentabas hacía poco, y esto ayuda, ¿no? Hombre, ayuda a que no te vayas a caer, pero a veces la caída no es segura, o sea, puedes caerte o no.
tenemos aquí solamente estas cuantas escaleras que también me has dicho que las tienes contadas para llegar a tu casa que está aquí. Estas son 10. Estas son 10. Y bueno, me imagino que cuando incluso tienes que ir con la compra o con alguna cosa es más complicado todavía, ¿no? Sí, gracias que también ahora nos suelen traer las compras grandes a domicilio, porque si no es imposible. Yo procuro traer lo mínimo, porque ya la edad no perdona. Aunque a pesar de las dificultades, podríamos decirlo, Margarita, me imagino que tendrás muy buenos recuerdos en este barrio. Hombre, sí, recuerdos muchos, muchos. Ahora se los cuento a mis nietas. Los recuerdos con los tíos pequeños, cómo jugaban, cuando se les caía la pelota iban a tener a la carretera y corriendo detrás de la pelota, pero la pelota iba más rápido. Pero bueno, la vida es así y bueno, aquí estaremos hasta que Dios quiera. Pues así será, y además yo la veo además a usted estupenda, está estupenda para tener esos 80 años. Y nada, compañeros, nosotros lo que vamos a hacer es seguir subiendo escaleras, que ya nos queda nada para llegar a casa de Margarita. Seguro, Seguro que para su casa. Seguro que llegan hoy, ¿eh? Estoy convencido, porque además es que los vecinos de estas zonas en concreto se han acostumbrado de tal forma a subir y bajar esas escaleras que yo cuando los veo y paso por allí digo, madre mía, cuánta energía, ¿eh? Pues sí, bueno, en Valle Seco... Será la clave, claro. Sí, la clave, bueno, y seguro que muchos de ellos están sanos de solo subirlas y bajarlas, eso está claro. En Valle Seco, en Santa Cruz de Tenerife, estaban planteándose poner escaleras mecánicas. Aquí ha ocurrido también, Fíjate, en determinadas zonas, precisamente aquí, donde hablábamos, en la isla de Gran Canaria exactamente, y ya se han puesto algunas escaleras mecánicas para facilitar un poco también el subir y bajar de los vecinos, aunque muchos, recalcamos, están muy contentos en ese sentido. Bueno, vamos a hablar con un conocedor de estos pintorescos y queridos barrios en Canarias, precisamente con Gabriel Betancor Quintana, que es doctor en Historia Moderna y Contemporánea de Canarias por la Universidad, en este caso de Las Palmas de Gran Canaria, para conocer más de sus orígenes. Señor Betancor, buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a toda Canarias desde Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias. Bueno, le quería preguntar precisamente por qué la orografía de las islas siempre ha sido protagonista en el desarrollo, evidentemente, de la vida de los ciudadanos. En concreto, ¿en qué medida ha sido importante la vida en torno a los barrancos y a estos riscos en particular? Vamos a ver, la historia de la población de los riscos de Canarias, sobre todo de las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, es la historia de la pobreza. ¿Por qué? Porque la población se asentaba en las zonas no productivas. Las zonas productivas eran los llanos, las partes llanas donde la agricultura de exportación, primero la caña desde el siglo XVI y el azúcar, y sobre todo después en el XIX del plátano. Piensen en el risco de San Nicolás, en Las Palmas de Gran Canaria. Era donde vivían los trabajadores que cultivaban las fincas de plátanos de Triana y Vegeta, cuando Triana y Vegeta eran fincas de plátano. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la cosa cambió y la mejora en los transportes permitió que las fincas de plataneras se fueran a las vegas de Galdar, Telde, Aruca, y pasó a la urbanización de Vegeta y Triana. El Ayuntamiento de Las Palmas hizo la primera circunvalación de la ciudad, que fue la calle hoy llamada 1 de Mayo, que entre el barranco de Guiniguada, la calle Nueva, hoy llamada Bravo Murillo, y la calle La Marina, pues circunvalaba Vegeta y Triana. Claro, pero en ese desarrollo de la urbanización, ¿no? De ese concepto de las ciudades en torno, o de esos barrios en torno a los riscos, por ejemplo, ahora mismo ha evolucionado esa situación, ahora mismo hay muchísimas personas mayores. ¿Qué recomendaría, por ejemplo, a las administraciones públicas? Porque, por ejemplo, en Valle Seco, en Santa Cruz de Tenerife, se quieren poner escaleras mecánicas y nos consta que hay en otros lugares de Canarias. Sí, en Las Palmas de Gran Canaria hay 2, pero no funcionan. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Pues accesibilidad, que los vecinos y vecinas puedan llegar a sus casas de forma cómoda. No solamente están los riscos, después de los riscos vinieron los lomos. Y en Las Palmas de Gran Canaria tenemos el lomo de lomo polinario,
el lomo cementerio en Telde, o tenemos el lomo Los Frailes en Tamaraceite, que es un poco más de lo mismo, ¿no? Zonas donde se acumula y se amontona la población trabajadora de las ciudades canarias. Gabriel, yo sí. mejorar las condiciones de accesibilidad de las vecinas y de los vecinos. Gabriel, desde luego resulta muy interesante toda la historia que tiene que contarnos. Esto abarcaría medio programa, por lo tanto nos vamos a ver seguro aquí en el plató para poder tratar este asunto en particular con más extensión, porque a mí me llama mucho la atención, me sigue llamando la atención también la familiaridad que se genera, los amigos que son como familia en este tipo de barrios en concreto. Gabriel, muchas gracias por atendernos, un placer. Muchísimas gracias. Cuando ustedes quieran. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, y vamos a seguir hablando de la vida en torno a los riscos, a los barrancos, porque fíjense que los pastores aborígenes tenían que desplazarse en una orografía incluso más complicada que la actual, porque obviamente no había construcciones como las que tenemos ahora, ese desarrollo urbanístico del que hablaba precisamente Gabriel Betancor. ¿Y qué hacían los pastores aborígenes? Pues, entre otras cosas, pues saltaban con una lanza, con un garrote, depende de la isla, se llama de forma diferente. Vamos a hablar hoy del salto del pastor y para ello nos hemos ido a la isla del Meridiano, a la isla del Hierro, a comprobarlo. Ella tiene Valentina lanzando su voz al viento, cada verso una semilla en el corazón de Dios. Los juegos autóctonos son protagonistas de cara a la celebración del Día de Canarias. Por eso nosotros hoy visitamos el IES Garoés para conocer el Salto del Pastor. Acompáñennos. Realmente actualmente nuestros alumnos entre 12 y 16 años no conocen los juegos tradicionales canarios, desgraciadamente. Entonces es una forma de acercarlos un poco a nuestros antepasados, de saber qué juegos o qué deportes practicaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Vamos, eso es, muy bien. Pegando el culito y utilizando todo el pecho. Eso es, vuelvo, levanto. Eso es. Echo adelante y camino. Vamos. Venga, seguimos. Muy bien. Muy bien. Hasta luego. El salto del pastor canario es una práctica tradicional de todo el archipiélago canario. Es una maravilla ver la pasión que le ponen, la dedicación. El 90%, a pesar de que esta práctica se lleva realizando de manera tradicional en la isla del Hierro hasta el día de hoy, no conocían esta práctica ni conocían la utilidad de la herramienta del asca en la isla del Hierro. Estamos aprendiendo cómo subir, bajar con el garrote, brincar y muchas cosas más. ¿Qué nos podrían enseñar a nosotros? Que para poder bajar tienes que poner la mano firme así y el codo pegado a la parte de aquí. Chicos, chicas, pues ahora me toca aprender a mí. ¿Ustedes me ven con posibilidades de hacerlo bien? Venga, ¿quién me enseña? Noeli, ¿tú me enseñas? Tienes que poner la mano atrás y la mano así. Y despacito. Pues Noeli, si te parece nos despedimos de Conecta Canarias diciendo que en Conecta Canarias y en Televisión Canaria celebramos lo que somos. Vamos para allá. Bueno, Mari lo ha intentado. Han sido pasitos, pero entendemos que es muy complicado, desde luego. La verdad que sí, no tenemos los riscos de antes como para practicarlos, ¿no? En La Palma son hasta de 4 metros, fíjate. Un gran paso para Mari Martín, que yo desde luego no me atrevería a dar, porque hay que ver cómo podría terminar de esa forma. Mari, esperemos que sigas viva y sobre todo verte mañana de nuevo aquí en el programa. Lo he hecho estupendo. Sin duda. Bueno, el esfuerzo es lo que, ¿cómo se dice? El intentarlo es lo que vale. Participar es lo que... ¿no? Sí, lo importante. Lo importante es participar. Adrián Yo Cordero. te entendí. Adrián Cordero, buenas tardes de nuevo. Hola. Gracias por estar aquí. Siempre tu presencia es un placer para nosotros. Bueno. Vamos a hablar del tiempo, porque creo que vamos a seguir con las mismas presas
prendas esta semana. Quiero decir, tendremos que cambiarnos, pero más o menos fresquitos, ¿no? Está asombrado. Sí, absolutamente asombrado. Bueno, vamos a ver qué nos ponemos esta semana. Hoy lo puedo hacer rapidito, Tenemos que cambiarnos de ropa, ¿eh? Lo que no tenemos que cambiar es de tipo de atuendo, porque es que esta semana, yo lo decía al principio, esto parece el día de la marmota. Es que un día se parece al otro y al otro y al otro. ¿Cambian las temperaturas mañana? No. ¿Tenemos más o menos lluvia? No. ¿Tenemos más o menos viento? No. Pues nos despachamos muy rapidito el armario, si les parece. Venga, vamos allá. El armario que ya saben que esta semana estamos sacando la chaqueta a primera hora, la manga corta en torno a mediodía, con máximas que mañana se nos queda otra vez en el entorno de los 25 grados, de 24 a 26. ¿Estás recorriendo un poquito más? Sí, no, están buenos, se recuperan un gradito, suben un gradito cada día, es muy poco, pero bueno, sí que estamos teniendo esa pequeña remontada. En cuanto a la precipitación, la sección que ustedes saben en su casa, que coloquialmente aquí llamamos el paraguas de Elena, se mantiene cerrado con precipitaciones que de nuevo mañana se quedarán en torno al litro por metro cuadrado, donde, como siempre, en las vertientes norte de las islas más montañosas. Mañana, como novedad, sí puede llegar algo más de nubosidad a la zona del Hierro, a La Gomera, pero en general muy poquita precipitación. Y en cuanto al viento, mañana un poquito menos. Algo que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver a continuación, ¿eh? Ya les anticipo por dónde va a ir nuestra vuelta al mundo, que es impresionante, pero mañana las rachas de viento descienden algo, nos quedamos con rachas que se quedarán en el entorno de los 45 kilómetros por hora. Un viento que, por cierto, sí que es verdad que de cara a los siguientes días va a volver a ganar algo de fuerza. Bueno, gana viento algo de fuerza, gana el sol, todo gana fuerza para el fin de semana. Sí, la verdad que podríamos sí. decirlo, ¿no? Este fin de semana, yo, bueno, lo decía antes, no admito quejas, porque es que tenemos toda la semana bastante nublada y justo va a llegar el fin de semana y los días más soleados, así que desde luego buenas noticias que les traigo ya a miércoles, que ya para empezar a saborear ese fin de semana que tenemos. Bueno, iba a decir a la vuelta de la esquina, estamos a la mitad de la semana, tampoco vamos a pecar de optimismo. Oye, muchos estarán agradecidos con que se lo vayan diciendo desde ya, eso desde luego para organizarse. Hombre, seguro que sí. Pues sí. Bueno, y en nuestra vuelta al mundo vamos a ver esas imágenes que también han dado la vuelta al mundo, valga la redundancia, porque se han hecho virales. Ese viaje de Londres a Shanghái, que ha ocasionado escenas de pánico y de terror. De pánico. Ahora me pongo un poquito serio. Sobre todo, ustedes ya saben, ya me conocen en casa, me pongo serio cuando de un suceso tenemos que lamentar víctimas mortales. En este caso, una víctima mortal, no consecuencia directa de esa turbulencia, sino una consecuencia indirecta de la escena de pánico que se vivió. Una persona falleció a causa de un infarto de miocardio. En primer lugar, vean y escuchen las escenas de pánico que se vivieron en ese vuelo. Es absolutamente impresionante. Estamos hablando de una turbulencia que yo prácticamente nunca había visto. De hecho, hay que destacar que más bien parece que lo que sucede en este avión es una pérdida de sustentación, es decir, el avión cae repentinamente por un cambio brusco, seguramente o en el viento o en la presión atmosférica, y por lo tanto ahí estamos viendo lo importante que es llevar el cinturón de seguridad abrochado. Fíjense cómo toda la gente se golpea contra el techo. Por eso cuando vamos en un avión y atravesamos una zona de turbulencias, por la megafonía dicen: abróchense los cinturones. Más imágenes. Esto claro, ya de repente es cierto que fue algo momentáneo, que no se esperaban, en este caso los pasajeros, y que se vieron muy sorprendidos. Hay que recordar de todas formas que los expertos recalcan siempre que no hay que temer a las turbulencias en particular, porque generalmente no producen tampoco un accidente, ¿no? O sea que podemos ir tranquilos a pesar de la fuerza de la turbulencia, como en este caso hemos visto que ha sido extrema, ¿eh? Esto es algo absolutamente excepcional, es un buen mensaje, Iván, esto no es lo habitual, esto no es lo que sucede en los vuelos, y yo les quería mostrar también cómo quedó el interior de este avión, ¿vale? Con importantes destrozos, lo van a ver a continuación, todo, absolutamente todo tirado por el suelo. Recuerdo, una víctima mortal en este suceso, pero son varias las personas heridas. De hecho, el vuelo tuvo que ser desviado, concretamente a Bangkok, en Tailandia. El destino era Shanghái, pero lógicamente en estas condiciones no se podía continuar. Es increíble cómo quedó, ¿eh? Quedó destrozado, y fíjate en el boquete que veíamos ahí en el techo, Iván, ahí lo estamos viendo, del golpe que se dio a alguien. Que se tuvo que dar la gente. De hecho, en la última imagen es un poquito más sensible, pero incluso vemos un poquito de sangre, ¿vale? De también alguna, hay que destacar
recordar que la mayor parte de los heridos fueron leves. Ahí estamos viendo esa manchita de sangre, heridos leves por brechas, por pequeños cortes. Es decir, la verdad, la imagen asusta más que la consecuencia. Hay que tener en cuenta que la aviación, insistimos, es segura, es una pérdida de sustentación. Por cierto, esto, salvando enormemente las distancias, sucede a veces en un punto aquí en Canarias, cuando si han hecho alguna vez un vuelo de Tenerife a La Palma, cuando pasamos justo por delante del Teide, el Teide es una montaña tan alta que hace una barrera al viento y por lo tanto cuando pasamos por ahí el viento desaparece y el avión en un momento dado pega un pequeño bajón para abajo, pierde un poquito de sustentación. Como una especie de descompensación, por así decirlo. Claro, porque es la carga que tienes debajo. Al final el avión se sostiene por la cantidad de aire que tiene debajo. Si de repente en un momento dado no tenemos aire, tiene esa pequeña caída. Insistimos, no se me asusten ahora si van a volar de Tenerife a La Palma. Es un fenómeno que además está previsto, que en aviación se conoce y que no tiene ningún tipo de peligro. Oye, que yo me iría a La Palma cuando quiera. Tenerife, con La turbulencia, Palma o... con sí, turbulencia, con turbulencia incluida. Bueno, cambiamos de asunto, chicos. Nos vamos hasta Iowa, en Estados Unidos. Cuando justo ya estábamos dando casi por terminada la temporada de tornados, sucede esto. Yo, personalmente, es uno de los tornados, la verdad, más bonitos. Es que yo sí, siempre... es como muy insólito, ¿no?, la imagen. Sí, yo siempre digo lo mismo, qué destrucción tienen, ¿no?, este tipo de fenómenos, pero también qué poder de fascinación. Aunque sí que es verdad, este está grabado desde dron, es una absoluta barbaridad de preciosa esta imagen, provocó bastantes daños, sobre todo, perdón, en molinos eléctricos. Lo vemos a continuación, fíjense por donde pasaba el tornado, el molino se caía y muchos de ellos cayeron, acabaron incendiados. Este, por ejemplo, ahí estamos viendo otro en la distancia. También es verdad que, bueno, es una situación muy puntual, pero llama la atención sobre todo porque estábamos dando por terminada casi ya la temporada de tornados en Estados Unidos. Por cierto, una última imagen de este tornado, ahí estamos viendo la cantidad de destrozos que provocó en esa zona. Ahí tienen que estar acostumbrados, entre comillas, a este tipo de situaciones, porque las hemos analizado mucho en Conecta Canarias y las infraestructuras a veces no sé si van aparejadas al nivel de peligro que pueda haber. Claro, lo que sucede es que las infraestructuras son frágiles muchas veces, pero lo que tienen es un buen sistema de alarma, un buen sistema de alerta, y los tornados en Estados Unidos se ven desde muchísima distancia. Por lo tanto, lo que suele pasar es que a la gente, a pesar de que vemos toda esa destrucción, a la gente le da tiempo a huir antes de que llegue el tornado, y por eso muchas veces el número de víctimas no es tan importante, aunque las tenemos y también lo hemos contado aquí un día en Conecta Canarias. Increíble la imagen, ¿eh? Sí, la verdad que la imagen es impresionante. Un poquito más cerca, nos vamos hasta la península, nos vamos a otras partes de nuestro país, porque lo que no nos llueve aquí, lo que no nos graniza aquí, en Cataluña les está cayendo todo junto. Vean. Fíjense. Increíble, ¿eh? La impresionante riada. Esto es de ayer por la tarde, concretamente en Begur, en Girona. Por ahí una fuerte tormenta de agua arrasaba, una tromba de agua arrasaba por completo este restaurante. Y también en Terradas, en Girona. La siguiente imagen que vemos a continuación, un río completamente desbordado. Ya nos gustaría a nosotros tener así nuestros barrancos. No, y de hecho Cataluña ha eliminado esa emergencia hídrica. Sí, ¿no? la verdad que sí, la verdad que es una buena noticia esas lluvias. Pero bueno, yo para terminar Conecta Canarias, hoy quiero hablar del Día Mundial de la Biodiversidad. Y es que aquí en Canarias tenemos un paraíso de la biodiversidad, se celebra hoy concretamente, y además hablamos de un territorio que tiene más de 4.000 endemismos. Mañana hablaremos mucho de biodiversidad aquí en Canarias. Ahí están viendo algunos ejemplos de estas imágenes. La verdad es que no nos podemos quejar de las islas tan maravillosas que tenemos y de todo lo que nos rodea. Gracias, Adrián Cordero. A ustedes, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, y nosotros les esperamos mañana a la misma hora, a las 5:30, para más contenidos de actualidad de Canarias. Si pasa en Canarias, se lo vamos a contar. Mañana 5:30. Adiós.